hoy damos la bienvenida a Miguel Golmayo y tenemos más que una charla, una conversación, una entrevista sobre el libro que escribió, que se publicó el año pasado, La sangre que mueve el mundo. Miguel Golmayo es capitán de navío, es diplomado de Estado Mayor, especialista en submarinos y armas submarinas, y además de toda esa carrera militar, digamos, operativa, que ha estado en logística, en operaciones, ha estado también en misiones internacionales, algunas muy importantes, y una sobre todo que yo creo que al público en general pues le suena mucho, que es la Operación Atalanta, la de la piratería ¿no? En el Índico. Sí. En el Índico. Pero como digo, tiene esa doble faceta. Y como dice él, a pesar de haber escrito este libro, él se considera más analista que escritor. Cierto. De hecho, trabaja, o ha trabajado por lo menos en inteligencia, ¿no? Y por tanto yo creo que no sé si te viene de ahí o llegaste a inteligencia por eso, pero en cualquier caso sí que me gustaría empezar dándote las gracias por la generosidad y la gentileza de haber venido a hablar de tu libro, que es tremendamente interesante. Es un libro que, aunque como comentábamos ahora, él me decía que en algunas librerías lo catalogan en política o en geopolítica, yo lo considero, y él está de acuerdo, más un libro de historia. Totalmente de acuerdo. Es un libro de historia visto a través de un prisma que es realmente curioso, por lo menos para los legos, ¿no? Porque normalmente la historia que sueles leer pues suele ser más bien desde el prisma estrictamente político o militar, o incluso a veces religioso, étnico y tal, y este no, el prisma, es decir, la lente con la que mira la historia Miguel Golmayo en este libro es la de los hidrocarburos, que yo creo que debe haber pocos libros, no sé si hay alguno más. Yo creo que no hay ninguno, yo lo estuve buscando. Es decir, la verdad es que la historia siempre la he comparado con un polígono de múltiples caras, ¿no? Entonces tú lo puedes ver desde la que quieras. Entonces tú ves esa y las que le rodean, pero se te quedan ocultas una barbaridad de las caras, ¿no? Y yo buscaba algún libro que me contase esta historia y no lo encontré, así que al final decidí escribirlo. Hubiese sido mucho mejor haberlo encontrado, hubiese trabajado mucho menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Luego lo pasé divinamente escribiéndolo, tengo que reconocerlo. Pero al final cuando lo terminé y me lo publicaron y dije, oye, se ha acabado, qué pena, ¿no? Con lo yo que me lo estaba pasando. No me extraña porque animándoos y estoy seguro que después de la charla más todavía, a todos los que nos estáis oyendo o viendo, a que os compréis el libro y a que lo leáis, es un libro tremendamente rico en datos y, por tanto, en la investigación subyacente. Es un libro que, como yo le decía a Miguel, para preparar esta entrevista, me lo he leído más de una vez. Que lo sabes mejor que yo, ya. Y en las sucesivas siempre ibas encontrando links que se te habían escapado, ¿no? Por eso, porque como digo, es un libro, son 500 y pico páginas y con mucho soporte documental y con mucho dato interesante para explicarte un montón de cosas más allá de los hidrocarburos. Pero bueno, antes de entrar en el libro, Miguel, me gustaría que nos dieras 2 o 3 pinceladas tuyas, ¿no? Es decir, ¿cómo se te ocurre hacerte capitán de navío y cómo se te ocurre escribir esta historia? A mí no se me ocurrió hacerme capitán de navío, eso se le ocurrió a la Armada. A mí lo que se me ocurrió fue hacerme marino, simple y llanamente. Que si hubiese podido hacerme capitán de navío directamente me hubiese hecho, ¿no? Pero el sistema no funciona así. Pues no lo sé, yo dudé entre hacerme marino y hacerme ingeniero industrial, fíjate. Y nunca he tenido claro si acerté o no, pero la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿no? Lo que yo leí de pequeñito toda mi vida fueron los libros de la editorial San Martín, no sé si te acuerdas, magníficos, y me leí todos aquellos que eran de la Segunda Guerra Mundial y todos los que eran de submarinos. Es decir, yo creo que con 12 años ya me había leído la historia de los submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial 20 veces. Y la verdad es que luego cuando me hice marino, yo no era marino, yo quería ser submarinista, que es curioso, ¿no? No sé por qué, es una vocación rarísima. ¿No? ¿Y por qué me dio por los hidrocarburos en mi hobby? Tampoco lo sé, pero siempre me llamó la atención los temas energéticos, ¿no? Me llamaron mucho la atención y nunca los entendí.
Y inteligente no soy, pero cabezón soy mucho. Y cuando no entiendo una cosa, entonces me obceco en entenderla. Y sí que es verdad que la bombilla para empezar a escribir el libro me vino cuando estaba trabajando de analista en inteligencia. Por entonces ya había empezado la operación Atalanta y yo llevaba el Índico. Y había empezado a ver las actividades en Somalia y la bondad norteamericana en aquella magnífica operación para ayudar a los desfavorecidos somalíes que todo el mundo vio y que luego al final la gente lo que recuerda es la película de Black Hawk derribado, que por cierto está bastante bien hecha y bastante bien documentada, ¿no? Y cuando comparé lo que se veía con lo que se había publicado en la prensa norteamericana de las compañías norteamericanas que tenían licencias de explotación de hidrocarburos en Somalia, se me encendió una bombilla, ¿no? Y me pareció un poco extraño. Entonces hice una investigación sobre la situación en Somalia y descubrí todas las compañías internacionales que tenían licencias de explotación en diferentes zonas de Somalia a lo largo de todo el país, ¿no? Y llegué a la conclusión personal de que aquello era un camelo chino, con perdón de la expresión. Y luego presenté el análisis que la verdad es que causó bastante, porque yo tengo un problema y creo que lo tiene mucha gente. Si todos usamos los mismos datos y todos usamos el mismo método, todos llegamos a la misma solución. Y entonces nos autoconvencemos de que la solución es buena, porque todos hemos hecho lo mismo, ¿no? Yo a eso le llamo la senda del elefante, ¿no? Tú te pones en la senda del elefante y lo único que ves, con perdón de la expresión, es una humareda y el culo del elefante de delante. Entonces sigues así y si te sales de la senda, que tiene sus peligros, de repente descubres un universo impresionante, que si sigues en la fila no lo vas a ver nunca. Asumes el riesgo de salirte y punto, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer análisis mucho más allá de la metodología estandarizada y mucho más allá hay que buscar datos. Hay un riesgo inmenso, ¿no? Hoy en día lo que sobran son datos y lo que te cuesta es comprobar cuáles son veraces y cuáles son falsos. Que eso sí que es un trabajo, pero vamos, infrahumano. Sí, sí. A mí, de hecho, en uno de los capítulos que seguramente tendremos oportunidad de tocar luego, yo que vengo del mundo de la economía, me has hecho salirme de la senda, me refiero a la crisis del 2008, y descubrir otra posible visión que enriquece digamos, la tradicional, pero no vamos a adelantar acontecimientos. Vale. Yo, como el libro es tan rico, pues me he hecho mi guión de preguntas, que voy a tratar de seguir, lo cual no quiere decir porque nos podemos ir por los derroteros. Yo aviso al público, no sé, aquí no hay descanso, y con las preguntas que me pasó hay para 4 horas. Y dije, no. yo no me quedo ni debajo del agua, pero igual la gente acaba pagando y se va. No, trataremos de que no llegue ese nivel. Vamos a ver, yo las preguntas las he dividido, por decirlo así, en 2 bloques. He tratado de hacer una primera tanda de preguntas en las que podamos repasar los grandes vectores del libro, ¿vale? Y luego otro grupo de preguntas después en el que me gustaría incidir en algunos aspectos puntuales, ¿vale? Pues yo creo que podemos empezar la primera, que me gustaría hacerte es, siendo este un libro de historia de los hidrocarburos, pero que en realidad no sé si es la historia de los hidrocarburos o una especie de parte temporal de la historia de la humanidad vista con las gafas de los hidrocarburos. Mejor. ¿Verdad? Yo creo que mejor. Porque sí que es cierto, tú lo señalas en el libro, que los hidrocarburos, pues obviamente los conocemos desde tiempo inmemorial, pero en realidad el libro se ciñe fundamentalmente en segunda mitad del siglo XIX y siglo XX y lo que llevamos de XXI, que digamos es donde los hidrocarburos han adquirido relevancia geopolítica, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que empezáramos, si tú ahora, echando un poco la vista atrás, después de haber escrito esta historia, contemplas ese periodo, la segunda mitad del XIX hasta ahora, ¿qué hitos te parecen más fundamentales de esa historia con las gafas de los hidrocarburos puestas? Bueno, hay varios hitos importantes. El primero, que es a partir de mediados del siglo XIX, que efectivamente había 2 problemas en el mundo, por decirlo de alguna manera. Es muy famoso, ¿no?, que se utilizaba,
por lo menos en Occidente, el aceite de ballena para la iluminación, y había que buscar un sustituto porque aquello era, aparte de carísimo y peligroso, no daba mucho más de sí. Pero luego había una parte muy importante que casi siempre se olvida de la historia, que es la revolución industrial. La revolución industrial trajo una necesidad que prácticamente no existía antes, que eran los lubricantes. Y los lubricantes que se utilizaron al empezar la revolución industrial eran un auténtico desastre de muy bajas prestaciones, ¿no? Esos fueron los dos primeros motores de cuando se empezó a procesar el petróleo, ¿no? Es decir, esa era su gran necesidad. O sea, no como combustible. No como combustible. O sea, lo primero que se hizo, se utilizó para la iluminación, y lo segundo que se hizo fue utilizarlo como lubricantes. Los combustibles empezaron un pelín más tarde, porque es que el motor de explosión ni siquiera había empezado cuando ya se estaba explotando el petróleo, ¿no? Pero el petróleo se usaba para muchísimas cosas entonces, pero estas dos fueron fundamentales. Pero durante el siglo XIX el negocio del petróleo era un negocio de particulares. Es decir, se llama la fiebre del oro porque yo creo que fue como la fiebre del oro de California, ¿no? La gente invertía su dinero, el 99.99% se arruinaron, de esos no se acuerda nadie, evidentemente, y algunos se hicieron extremadamente ricos y lo continúan siendo hoy en día, ¿no? Y los estados nunca se habían metido en eso. ¿Cuándo surgió, o sea, cuándo los estados se dieron cuenta que es un punto de inflexión total en esta historia? Los primeros que dieron cuenta fueron los norteamericanos. Ya los norteamericanos en la guerra de Cuba del 98 se daban cuenta que tener sus grandes acorazados movidos con combustible de carbón era inútil. O sea, el carbón ocupaba un volumen brutal. Había que hacer recarbonear muchas veces. Las dotaciones eran inmensas. Es decir, un acorazado, estudiado por los norteamericanos, uno de sus acorazados con propulsión a carbón necesitaba solo para la propulsión a 250 personas. Ellos estimaban que pasando las calderas a utilizar un derivado del petróleo, con 25 personas llegarían, ¿no? Es decir, y luego la velocidad del barco, la suciedad, era una necesidad vital. Y lo que ganabas en espacio, y lo que no ganabas tener en espacio para quitando munición, ¿no? carbón para llevar munición y combustible. Es decir, el salto era brutal. Y de esto se dieron cuenta también los británicos. Pero, ¿cuál era la diferencia? Porque los primeros que se pasaron a la propulsión lentamente de petróleo, de derivados del petróleo, fueron los norteamericanos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque tenían petróleo. Es decir, tenían petróleo todo el que quisieran y más, ¿no? Pero ya justo ahí, ese fue el gran punto de inflexión de la historia. Cuando ellos decidieron que la Marina norteamericana usase de propulsión derivados del petróleo, lo primero que autorizaron fue al presidente de los Estados Unidos hacer reservas de grandes espacios donde se sabía que había petróleo para asegurar el suministro. Es decir, pasó a ser una cuestión de seguridad nacional. Ya no era un negocio de particulares. No, se acabó el negocio de particulares. Es una cuestión de seguridad nacional. La Marina norteamericana va a utilizar de propulsión derivados del petróleo y yo tengo que asegurar el petróleo. Y ahí fue el gran punto de inflexión cuando los estados metieron mano realmente en el tema del petróleo. A ellos le siguieron los británicos. Los británicos tuvieron discusiones durante muchos años si pasarse al petróleo o no. Su problema es que ellos tenían muchísimo carbón y muy bueno, y ni una gota de petróleo. Y hasta que no llegó Churchill como primer Lord del Almirantazgo en 1910, si no me equivoco, que fue el que dio por fin el puñetazo en la mesa y dijo, hay que pasarse a derivados del petróleo. Pero dijo otra cosa que la mitad de los historiadores se olvidan, tenemos que asegurar el suministro. Y ya entonces, ya en principios del siglo XX, le habían puesto los ojos, ¿dónde? En Persia y en Mesopotamia. Era donde ellos ya tenían, de hecho, a principios del siglo XX, antes de haber pasado la Royal Navy a derivados del petróleo, ya habían mandado a gente a Persia para coger concesiones de explotación de petróleo, ¿no? Ese fue un gran punto de inflexión. Otro punto de inflexión fue la Primera Guerra Mundial. Es decir, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el uso realmente del petróleo era bajísimo, o sea, se usaba poco. Los vehículos prácticamente no se usaban. Una anécdota que no tiene que ver con el petróleo. El transporte de material desde el Reino Unido a Francia por barco, el mayor volumen que se transportó durante toda la Primera Guerra Mundial era alimento para los caballos. Entre el heno y el pienso, eso es lo que más se movía.
De hecho, se decía mucho en la Primera Guerra Mundial, lo que le preocupaba era la muerte del caballo, no del soldado, ¿no? Valía mucho más el caballo que el soldado, eso es un hecho, ¿no? Y fue así. Y luego, al finalizar la Primera Guerra Mundial, el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue un periodo interesantísimo, porque es así que fue una guerra fría, o no tan fría, entre Estados Unidos y el Reino Unido. El periodo entre guerras. Sí, el periodo entre guerras. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos efectivamente era el gran productor del mundo, pero ellos querían seguir recogiendo por el mundo todo lo que hubiese. Y los británicos querían que en Persia y en Mesopotamia nadie les pisase el terreno. Era el patio trasero de su imperio, de la India, y ellos querían aquello para ellos. El Golfo Pérsico, allí que no entrase nadie. Y fue una pelea a brazo partido, realmente, entre Estados Unidos y británicos. Y ganaron los norteamericanos. Ganaron bastante. Luego ya después de la Segunda Guerra Mundial ya ganaron por goleada, ¿no? Que son los grandes puntos de inflexión. Y otro punto de inflexión también importante fue la guerra del Yom Kippur en el 73, que trajo unas consecuencias terribles y que todavía se viven hoy en día, las consecuencias del Yom Kippur, y la gente no le hace mucho caso. Y por ya seguirla y no darle más, creo que la llegada del fracking también ha sido otro punto de inflexión importante en la historia. Y si quieres el último, pues la actual guerra de Ucrania, que efectivamente ha revuelto el mercado, ¿no? Por destacar algunos, que si no sigo y no paro. No, está bien, y voy a anticipar una o dos de las preguntas que tenía puntuales porque me da pie la exposición de hitos que has hecho, ¿no? Uno de ellos es el fracking. Una de las cosas que sorprende al leer el libro de Miguel es que, como él muy bien se pregunta en un determinado momento en el libro, dice, los americanos empiezan a utilizar el fracking de manera desmesurada y van a por el mercado, a por el mercado global, y tienen el producto más contaminante y más caro. Entonces, es curioso, ¿no? O sea, dice, yo tengo el producto más contaminante y más caro y me voy a quedar con el mercado. ¿Cómo se hace eso? Porque son muy buenos. Eso pues se llama marketing, ¿no? Y algo más, ¿no? Seguramente, ¿no? Esto, sí, pero es que ese es el hecho, o sea, la historia es esa. Los norteamericanos empezaron en serio en la explotación, bueno, en el intento de explotación mediante el fracking a finales del siglo XX, ¿no? En el año 2001, cuando Bush llegó a la presidencia de los Estados Unidos y puso a Dick Cheney de vicepresidente, la gente no se acuerda, pero Estados Unidos necesitaba comprar el 50% del petróleo que producía. El 50%, es decir, y ellos seguían invirtiendo en fracking. Al fracking ya se le vio que la cosa iba para adelante en el año 2008. Ya en el año 2008 se llegó a la conclusión, y todos los mercados llegaron a la conclusión de que el fracking que es una de las partes importantes de la crisis del 2008. ¿Y por qué en el 2008 fue la crisis? Porque curiosamente en el 2008 fue cuando se dijo, por cierto, el fracking no lo para nadie. Se intentó parar de muchas maneras. Una de ellas es bajar los precios, porque por entonces un barril de petróleo por fracking te costaba $50, ¿no? Entonces, si tú bajas los precios por debajo de 50, quebraron empresas de fracking, porque claro, es el libre mercado norteamericano, quebraron, pero vamos, a cientos, ¿no? Pero aún así no consiguieron acabar con el sistema. Entonces, como dices tú, bueno, ahora tengo el producto más contaminante y tengo el producto más caro. ¿Cómo me hago con el mercado? Bueno, es curioso, porque no solo tenían el producto más caro y el producto más contaminante, sino que además el mercado empezaba a estar saturado. ¿Por qué estaba saturado? Hasta el año 2008 aproximadamente los norteamericanos seguían comprando muchísimo petróleo, pero ya a partir del 2008 ellos estaban produciendo, con lo cual la demanda interna la empezaron a cubrir ellos. ¿Qué le pasaba al resto de productores del mundo? Que dejaron de vender a Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no lo necesitaba. Y en el mercado empezó a haber una oferta de petróleo brutal, que también fue parte del problema de la caída de los precios. Aparte de que se quisiese hundir al fabricante de fracking, es que los productores dicen, si me cierran el mercado norteamericano, me voy a otro sitio, porque aquí producir menos ni Dios, ¿no? Con lo cual empezaba a estar el mercado saturado. Bueno, pues con el más contaminante y el más caro y el mercado saturado se hicieron con él.
El procedimiento, bueno, los primeros procedimientos fueron simple y llanamente arancelarios, o sea, es muy sencillo. Y España es una de las víctimas y toda Europa, ¿no? O sea, ¿a nosotros qué nos compran? ¿Naranjas y zapatos? Pues te dejo de comprar naranjas y zapatos y aceitunas. Y si quieres que te las compre, pues ya me estás comprando petróleo y luego gas igual, ¿no? Y el procedimiento de los aranceles, y la guerra de los aranceles, que la vivimos y todos nos acordamos de ella, fue un sistema de introducirse en un mercado con un producto mucho más caro. Tan sencillo como eso. Ese fue el paso 1, ¿no? Pero con eso no era suficiente para hacerse con el mercado. Evidentemente, la gente seguía comprando en Rusia y en otros muchos productos, ¿no? Entonces, Estados Unidos tenía dos enemigos importantes. Uno era Rusia y otro Arabia Saudí. Arabia Saudí es en cuanto a petróleo básicamente y Rusia es una mezcla entre petróleo y gas. Y luego hay dos grandes clientes en el mundo, hay más, pero bueno, para que nos entendamos, está Europa y está Asia, liderado por China, ¿no? Entonces hay que hacerse con el mercado. El mercado asiático y el mercado europeo tiene en petróleo una gran dependencia de Rusia. Y el mercado europeo también en respecto al gas ruso, ¿no? Bueno, luego hay que acabar con la competencia. Es decir, si tú no acabas con la competencia y tienes el producto más caro, más contaminante y overbooking, no te vas a comer una rosca en el mercado. Luego hay que acabar con la competencia. Acabar con la competencia saudí es físicamente imposible, entre otras cosas porque es un aliado. Pero acabar con la competencia de uno que además lo tienes como enemigo, pues a degüello. El procedimiento, bueno, pues desde mi perspectiva, la guerra de Ucrania es una de las grandes implicaciones, ¿no? Es decir, cuando se corta el suministro de Rusia de gas y petróleo, alguien hay que comprárselo. Y curiosamente, los norteamericanos tienen todo preparado para vender a esgallo, sin problemas. Interesante. Ese es un punto de vista personal. Hoy en día te diré que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo. El único país capaz de producir 13 millones de barriles al día. El único, Arabia Saudí no. Aunque esas cuentas luego están no trucadas, ¿no? Sino porque grandes titulares. El gran productor del mundo es Estados Unidos, es verdad. Pero el que se hace más rico sigue siendo Arabia Saudí. Porque el barril de petróleo norteamericano es muy caro de producir y el saudí es el más barato del mundo. De hecho, Aramco, la compañía saudí, gana 3 veces más que la principal compañía norteamericana, que es ExxonMobil. Triplica los beneficios, porque produce muy barato. Ya me callo. Vamos a pasar a otro de los, aunque hemos avanzado en algunas de las cosas que te quería preguntar luego, pero vamos a pasar a algún otro de esos vectores que yo decía antes, que yo creo que son muy interesantes de extraer de todo el hilo argumental del libro, ¿no? Tengo anotado aquí, dice, la historia que nos cuentas en el libro tiene un protagonista inicial que es el petróleo. Sí. Y otro que aparece bastante más tarde en escena, que es el gas. El gas aparece como combustible, digamos, relevante desde un punto de vista, ¿no?, geopolítico, básicamente con los años 40, 50. ¿No? Hasta entonces no se utilizaba prácticamente. Exacto. Sí. ¿Por qué tarda tanto en aparecer el gas como uno de los hidrocarburos? Primero porque no había instalaciones. Es decir, los oleoductos se hicieron porque el transporte del petróleo desde el día 1 fue un auténtico martirio. Y el petróleo se vende en barriles porque se transportaba en barriles. Se transportaba físicamente en barriles. De hecho, eso, porque podemos complementar esta pregunta con otra que tenía, que es algo que también he aprendido a través del libro, es que tan crítico es la producción como el transporte en todo esto. Es que en muchos casos es más crítico. Si puedes abundar en todo eso también en la contestación. Luego eso es el refrán de es más caro el collar que el perro, ¿no? Efectivamente, pero el transporte eran barriles y de ahí queda el nombre de transportarlo en barriles. Y como aquello tenía unas pérdidas espantosas y unos accidentes espantosos, se empezaron a hacer los primeros oleoductos. Pero claro, meter un oleoducto un líquido es una cosa, meter un oleoducto un gas es otra cosa distinta, ¿no? Entonces los gaseoductos, que realmente es como se empezó a transportar, son mucho más modernos, son muy posteriores a la Segunda Guerra Mundial en general, ¿no?
De hecho, el primer oleoducto de Rusia con Europa es del 59 y el primer gasoducto de Rusia con Europa es del 81. En realidad tiene 4 días, ¿no? Y luego los mercados son totalmente distintos. Es decir, el mercado del petróleo, yo tengo petróleo y lo saco a la venta, porque lo tengo en barriles y lo puedo ir almacenando. Pero el gas no se almacenaba tan fácilmente. Entonces, ¿cómo se firmaba un contrato de gas? Los contratos de gas, primero, había un país que producía. Entonces, había países con la necesidad. Se ponían de acuerdo. Firmaban contratos a 20 y 30 años. Muchos de ellos siguen vivos o más largos. Y entonces se decidía hacer un gasoducto desde un punto hasta otro. Y luego ese país tenía que hacer una red de distribución. Es decir, los mercados no se parecen absolutamente en nada. El gas era muchísimo más complejo y simplemente la complejidad es la que llevó a seguir explotando. El gas antiguamente, y lo seguimos viendo muchas veces, en muchos sitios es un derivado que se quema, ¿no? De ahí ver la chimenea, que no se aprovecha. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de aprovecharlo, porque no tengo un gasoducto para sacarlo, ni un sitio donde almacenarlo. Y hay muchas explotaciones petrolíferas que podrían explotar gas, pero no lo hacen porque es que físicamente no tienen la capacidad, ¿no? Entonces son mercados distintos. Tan distintos es que tú, a día de hoy, vas a la cotización del barril y todos los días la estás viendo. Yo la sigo porque soy un jamao. Busca la cotización del gas. La cotización del gas depende de lo que hayamos. El acuerdo, los contratos de España con Argelia. Bueno, se firma y en el contrato dice que se revisa cada N años y cada año se revisa. Y el precio subirá, bajará, pero tú tienes un contrato a 25 años revisable cada 3, cada 4, lo que hayas determinado en el contrato primero, ¿no? O sea, son cosas distintas. Y eso hace que no haya un mercado global del gas como hay del petróleo. No hay un mercado global del gas. Hay mercados del gas, pero no hay un mercado global. Y luego lo que me preguntabas del transporte es que tú puedes producir gas o petróleo, pero lo tienes que sacar. Es decir, el transporte y la distribución muchas veces son más caros que la producción. Y muchas veces gana más el transportista que el productor del petróleo. Y esa ha sido la causa de muchísimas guerras también. Es decir, que el gas llegase a Europa por Ucrania, a todo el mundo le parecía bien. Pero que ese mismo gas viniese por Alemania, iba en contra de la dignidad europea, iba en contra de la unidad europea. Alemania quería socavar las instituciones europeas. Yo digo, pero no entiendo un pimiento. Es decir, si el gas viene por Ucrania no pasa nada, ¿no? Pero si viene por Alemania es malísimo. Claro, Alemania se hartó, porque sobre todo con las dos... Sobre todo para los americanos. Con las dos, sí, también por los americanos, pero evidentemente. Pero Ucrania te cerraba el grifo. Claro, en esta parte de Europa se notaba poco las dos ocasiones que Ucrania cerró el grifo, ¿no? Pero en la otra parte de Europa, que tiene una dependencia del gas en ruso, muchos países del 100% antes de la guerra de Ucrania, la gracia de que le cerrase Ucrania la tubería no le hacía ninguna. Y luego, además, para llegar a Alemania tiene que atravesar varios países, ¿no? Entonces Alemania decía, bueno, ¿para qué va a atravesar un país que no es aliado, no es miembro de la Unión Europea, no es país de la OTAN? No, el gas viene aquí y yo lo puedo distribuir. Bueno, pues eso a la Unión Europea le pareció fatal. Liderado por Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, evidentemente, que son los halcones de los norteamericanos en Europa, te pongas como te pongas. También le parecía mal a los turcos porque quieren, evidentemente, que el South Stream entra por Turquía, ¿no? Y en eso los americanos les apoyaban. Es decir, el transporte es un puro negocio. Pero fíjate si está el negocio del transporte, que ahora en la Unión Europea es dificilísimo encontrarlo en la prensa. Los países firman contratos a 20 años de gas, ¿no? Pero luego el país que vende el gas tiene que ir firmando con los diferentes países por los que pasa. Fíjate qué curioso. Hoy en día a Europa sigue llegando gas ruso por tuberías ucranianas. Principalmente el mayor comprador de gas ruso actualmente es Austria, el segundo comprador de gas es Italia y el tercero es Eslovaquia. Y no porque no lo puedan comprar en otro mercado. Al empezar la guerra sí que hubo dificultades de suministro, pero ahora no hay ninguna. ¿Por qué Austria, Italia y Eslovaquia siguen comprando gas ruso? Porque es más barato. Simple y llanamente. No le cuenten milongas, que ellos se lo siguen comprando. Y ese gas pasa por Ucrania. Y Rusia le paga a Ucrania 800 millones de dólares anuales por el derecho de tránsito de gas. Un momento, la guerra es la guerra y el negocio es el negocio. ¿De acuerdo?
En el año 23, Rusia pagó a Ucrania 800 millones de dólares. ¿Cuál es el problema del año 24? El contrato del tránsito del gas ruso por Ucrania caduca el 31 de diciembre de 2024, este año. Dentro de la Unión Europea hay dos posturas radicalmente opuestas. Los que han dicho no se vuelve a firmar un contrato con Rusia y Ucrania de tránsito, y la segunda, Austria, Eslovaquia e Italia, dice, hombre, no me fastidiéis, primero porque compro el gas más barato y segundo, porque es que mi contrato de gas caduca en el 2035, pero si cierras el tubo se acabó mi negocio de comprar gas barato, ¿no? O sea, el transporte es brutal. Y fíjate lo importante del transporte, que es brutal, y nos vamos a la guerra de Ucrania. En esta guerra brutal que se está destrozando absolutamente de todo, los rusos hasta el mes de marzo del 2024 no han tocado una instalación de gas en la parte occidental de Ucrania. ¿Y por qué empezaron a atacarlos en marzo? Para decirle a la Unión Europea, ojito, porque si no es para que pase mi gas, a esta tubería le queda medio telediario. Justo lo que queda de año. Claro, efectivamente. Y en cuanto acabe el año, si no pasa por ahí mi gas, vas a ver lo que va a durar la tubería. Porque además la Unión Europea es listísima, de vez en cuando somos unos auténticos genios. Entonces, ¿qué queremos de Ucrania? Aparte, son las víctimas, eso, lo que quieras. Ucrania es el tercer país del mundo con mayor capacidad de almacenamiento de gas natural. Primero está Estados Unidos, luego está Rusia y luego está Ucrania. La capacidad europea es aproximadamente de 100.000 millones de toneladas de gas. Y Ucrania solo tiene la capacidad para 31 millones. 31.000. De 31.000 millones. Y está por encima de Alemania. Y esa capacidad que tiene Ucrania de almacenamiento es así como 100 veces superior a su necesidad. ¿Y eso lo han tocado o no lo han tocado los rusos? No, a día de hoy no. Todavía ¿Pero no. por qué tiene esa capacidad? Porque los rusos, cuando exportaban a Europa, donde almacenaban el gas, el hub, tenían dos, unos en Siberia y otros en Ucrania. Desde Siberia rellenaban los almacenes, 11 en concreto, que tenían en Ucrania, y desde Ucrania se repartía. Es decir, que la capacidad de almacenamiento de gas ucraniano es brutal. De hecho, en el libro creo que mencionas que cuando se diluye la Unión Soviética, Claro. la Unión Soviética, Rusia hace una oferta para comprar las Para comprar. infraestructuras. Lo que pasa que no se las venden. Y entonces, ¿qué pasa? Que la Unión Europea tiene un negocio en ciernes con Ucrania que es, tú ahora cerramos la tubería con Rusia, pero en la frontera ucraniana-rusa. Y nosotros todo el gas que podemos ir comprando, como la capacidad de almacenamiento de Europa no es muy grande y además al acabar la temporada de relleno la tenemos sobre el 90-98, lo que vamos es a utilizar el almacenamiento tuyo, que tienes una capacidad brutal, y luego lo vamos extrayendo. De hecho, ya se han firmado acuerdos entre la Unión Europea y la Ucrania, se han certificado las instalaciones de acuerdo a los parámetros de la Unión Europea, y ahora queremos usar las tuberías que usaban los rusos y los almacenes de gas que hicieron los rusos para tal. Claro, la impresión personal es que esa capacidad de almacenamiento y esas tuberías van a ser flor de un día. Habrá que esperar a que acabe el año. Claro. De hecho, todo esto último que cuentas me liga con otra de las preguntas que quería hacerte, porque me resultó también muy curioso toda la problemática que surge cuando desaparece la Unión Soviética y se constituyen las 10 o 15 repúblicas soviéticas. Quería que nos hablaras de ello. Claro, se abre un melón interesante, porque tanto el gas como el petróleo en la Unión Soviética internamente estaban terriblemente subvencionados. Entonces, las compañías, por decirlo así, estatales, vendían a precios subvencionados dentro y a precios de mercado fuera, ¿no? Y cuando la Unión Soviética desaparece, pues ahí aparece una discusión interesante de a qué precio pago y si te cobro por pasar. Evidente. Eso me gustaría que nos... nos... el negocio era pésimo, como negocio. Es decir, Rusia muchísimas veces estuvo vendiendo por debajo del precio del coste y por debajo del precio del mercado, por encima del precio del coste, pero por debajo del precio del mercado, simplemente para captar divisas.
Eso además, fuera, es un dices. hecho, Claro, claro, sí, porque o sea, necesitaban claro, pero divisas. quiero decir que es que el problema venía de antiguo, es decir, el procedimiento, el negocio ruso era ese. Cuando cayó la Unión Soviética, Rusia heredó ese mecanismo, era como funcionaban, es decir, necesitamos dólares. ¿Y cómo consigo dólares? Pues vendo el petróleo más barato, ya está, y me lo compran a mí y consigo divisas. Era tan sencillo, a veces incluso por debajo del precio de coste, pero le daba exactamente igual, ese no era el problema. El problema es que necesitaban divisas. Ese sistema rocambolesco es el que se heredó cuando cayó la Unión Soviética. Entonces Rusia heredó ese sistema, pero en realidad ya habían creado dos compañías, ¿no? Que era Gazprom y Lukoil como compañía petrolífera y compañía gasística, que al principio también fueron un auténtico desastre, entre otras cosas porque les impusieron los precios, es decir, como la crisis era brutal dentro de Rusia, al pueblo ruso se le vendía a un precio. A las repúblicas soviéticas que fuesen amigables se le vendía a otro precio. Y lo que quedaba para exportar, que no era mucho, se ponía al precio del mercado, ¿no? Entonces, el sistema fue así. Y el sistema fue nefasto prácticamente hasta que llegó Putin en el año 2000 y puso orden allí, ¿no? Porque había que poner orden. Aparte de entre lo que se robaba, entre lo que se mataba y entre la desorganización brutal, aquello eran reinos de taifas absolutos, es decir. Y es curioso porque Putin, cuando llegó al poder, lo primero que hizo fue heredar lo que le había dejado Yeltsin con respecto a quién mandaba en Rusia, que eran los oligarcas. Muchos de ellos del gas y del petróleo. Y Putin se reunió con ellos. Putin se reunió con ellos y llegó a un acuerdo. Llegó a un acuerdo tácito de caballeros, que era... Esta gente además no pagaba impuestos, ¿no? Entonces, Putin les puso dos condiciones. La primera, paguéis impuestos, porque esto si no, esto no funciona. Y segundo, no os metéis con el Kremlin para nada. Yo me dedico a la política y vosotros a los negocios. ¿Qué os ofrezco? Ni os investigo, ni os investigaré. Seguir haciendo lo que os dé la gana, mientras no os metáis en política y paguéis los impuestos. Y funcionó 3 años, hasta que un oligarca del petróleo sacó los pies del plato y bueno, aquí acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Pero Putin es como es, y dijo, una vez y no más, Santo Tomás. Así que cogió la sartén por el mango y reorganizó la Rusia de arriba a abajo. Se rodeó de su círculo que había tenido en San Petersburgo, que hasta entonces no estaba tan unido a ellos, y a los oligarcas los puso a todos en fila. Y el que no entró por la tira se caía por una ventana. Porque lo de caerse por las ventanas en Rusia, que ahora la gente, se ha caído otro, es ya antiguo, ¿eh? Lleva muchísimo tiempo cayéndose por la ventana. El otro día leía un artículo, perdona que esto es, porque la gente se cree que solo se caen los oligarcas, ¿no? Y la gente con dinero. El otro día no sé si se dice youtuber o uno de estos bueno, un ruso, un chaval joven, escribió en su página web los muertos rusos que había habido en un combate en Ucrania. Es una historia muy graciosa, entre comillas, para él no. Entonces él puso allí que había habido, ya no me acuerdo, desde 14.800 muertos. A las 48 horas escribió que se arrepentía profundamente de lo que había puesto, que aquello se había equivocado, que se le habían ido los ceros, que se disculpase, que aquello era una aberración. Y al día siguiente estaba tan dolido de lo que había escrito que se pegó un tiro. Fíjate tú, ¿no? Cosas que pasan. El arrepentimiento. Me lo has quitado el arrepentimiento. ¿A dónde te lleva el arrepentimiento, no? Y era un pobre desgraciado que escribía en una página de esas suyas en internet. Y el chaval muy arrepentido se suicidó, fíjate tú. O sea que se suicidan de todo, desde oligarcas hasta pobres chavales. País curioso. Muy bien, Miguel. A ver, ¿algún otro tema de estos de vectores así transversales del libro que me parecería interesante resaltar y que hasta ahora no hemos tocado? Es, bueno, sí, las familias, ¿no? Al principio del libro, ¿no? en el siglo XIX, claro, al principio del libro, hablas de las 3 familias que coparon un poco el mundo del petróleo, ¿no? Que a mí, hasta que leí el libro, me sonaba una. ¿Te sonaba Rockefeller? Rockefeller. Rothschild me sonaba a la banca, no al petróleo, y Nobel me sonaba a los premios Nobel, pero no al petróleo, ¿no? Entonces parece que son las 3 familias. Me gustaría que nos hablaras un poco de ellas y de sus radios de actuación y cómo fue un poco... Fueron las grandes familias del siglo XIX y de principios del siglo XX fueron esas 3 familias, ¿no?
y cada uno se dedicó, o sea, Rockefeller en realidad, su gran negocio... No era este. No, su gran negocio no era la explotación petrolífera, sino el transporte. Es decir, ¿cómo se hizo rico? Las tarifas que las compañías ferroviarias cobraban estaban marcadas, entonces él consiguió un contrato con las compañías norteamericanas de ferrocarril para que a él le pusieran, a él y a sus asociados, un precio. Y a los que no estuviesen asociados con él, otro precio totalmente desorbitado. Entonces todavía el petróleo era un negocio de particulares. Seguía siendo un negocio de particulares, sí, totalmente. El Estado le daba exactamente igual. Y ese fue su sistema, es decir, aparte de que efectivamente fue un genio en la explotación petrolífera, pero su gran negocio fue del transporte. Entonces, él conseguía que el que estaba con él, esto es así, el que está conmigo tiene estas tarifas de transporte, y el que no, las tarifas son mucho más caras. Entonces, o te asocias conmigo o pagas la diferencia. El que no podía pagar la diferencia, quebraba, y entonces los que no quebraban, pues se asociaban con él. Ese fue su metodología. Luego ya, Estados Unidos era el gran exportador de petróleo en el mundo, en Europa y en Asia. La familia Rothschild y los Rockefeller, que empezaron en Bakú, en Azerbaiyán, es un poco posterior porque tuvieron que esperar a que la legislación del imperio ruso se modificase. Aquello era aberrante, pero en Bakú se producía petróleo a espuertas. Otra cosa es que empezasen la familia Rothschild y los Nobel a meterse en el negocio. Y los que se metieron primero fueron los Nobel. Los Nobel, que la gente lo conoce por el premio Nobel, los Nobel se dedicaban a todo y tenían grandes industrias. De hecho, el primer petrolero real del mundo con compartimentación para llevar el petróleo y no llevarlo en barril es de los Nobel. Es decir, tuvieron una naviera... Mures, ¿no? Mures era. Sí, o sea, hicieron de todo, que curiosamente luego lo hundieron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Un barco alemán. Y los Rothschild, que en realidad habían empezado en el negocio, pero más que en el negocio del petróleo directamente, es que eran los, llamémosle, prestamistas de los Nobel. Es decir, efectivamente se metieron en el negocio del petróleo. Ellos se dedicaban mucho más también, más que a la banca, al transporte. Es decir, ellos financiaron muchísimas construcciones ferroviarias porque el ferrocarril en la época era el medio de transporte en el mundo. O sea, no había ninguna discusión sobre eso si querías avanzar, y ellos invertían muchísimo en eso, ¿no? Y entonces estas dos familias se metieron muchísimo en el negocio y le hicieron una gran competencia a Rockefeller. De hecho, consiguieron echarlo de gran parte de Europa. De otras partes del mundo no, pero de Europa, de Rusia, que era un consumidor de petróleo, se hicieron con el problema, la revolución rusa de 1917. Es decir, el negocio de los Rothschild y de los Rockefeller, y de los Nobel, que estaba prácticamente en Azerbaiyán, cuando cayó bajo mano soviética, se acabó el negocio. Punto. Desaparecieron del mundo del petróleo. No hubo... Tardaron unos años en volver. Sí. Luego lo vendieron todo, pero quiero decirte que su gran negocio que estaba allí, a partir del 17 se vino abajo. Igual que la familia Nobel, que tenía muchísima industria en Rusia, claro, se les fue viniendo absolutamente todo abajo, ¿no? Entonces, los Nobel no es que cayeran en desgracia, pero bueno, desaparecieron un poco del mercado porque tenían casi todo lo tenían en Rusia, ¿no? Los Rothschild eran banqueros en el mundo entero, es decir, bueno, aquello evidentemente les afectó, pero hoy siguen estando en la banca y en el mundo, y de los Nobel, pues poco sabemos. Los premios Nobel queda, ¿no? Pero nada más. Muy bien. Bueno, yo creo que de los vectores que os decía al principio que a mí me parecía interesante resaltar, ¿no? Que eran un poco transversales del libro y que vertebran un poco lo argumental. No sé si me queda alguno que a ti te suene y dices, hay un vector... Si lo hay, no me acuerdo. Si lo hay, no te acuerdas. Si me lo recuerda, digo, por supuesto. Pues entonces vamos a entrar... No, sí, hay otro que me parece... Ya sabía yo. Sí, hay otro que me parece que es... Dos, fíjate. Dos. Que me parecen interesantes. No acabamos hoy. Voy a empezar por el segundo, por si vamos mal de tiempo, que este me resulta muy interesante. ¿Tú te acuerdas, perdona, en la escuela naval, no sé si aquí uno de los auditores se acuerda, tenía un profesor que decía, lo peligroso en las conferencias no es cuando la gente hace así, es cuando hace... A ver si se ha parado. Eso es lo preocupante. Si ves que alguien lo hace... Vale. Tomo nota.
El libro lo vertebra también otro eje importante, que es muy interesante verlo a la luz del prisma de los hidrocarburos, ¿no? Porque para mí es absolutamente novedoso, que es todo el juego colonizador, descolonizador de los siglos XIX y XX, ¿no? Y el rol de los hidrocarburos, claro, es fundamental en ese juego colonizador, descolonizador. Ya se apuntaba antes al principio un poco cuando Churchill, la segunda parte de la frase que nadie olvida, dice, hay que reconvertir la Armada rápidamente, pero hay que asegurar los recursos, ¿no? Evidente. Y de aquellas lluvias, algunos lodos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de ese juego colonizador, descolonizador, a lo largo del XIX y el XX, desde la perspectiva de los hidrocarburos. Y al calor de eso, cómo evoluciona también el reparto de los ingresos entre las compañías petroleras y los estados que tienen los recursos. Y cómo eso va cambiando en el tiempo y los hitos fundamentales, ¿no? La guerra de Corea, que coincide con tal. Y... Esa es una pregunta muy larga. Es muy larga, es muy larga. No, por eso he resumido dos, ¿eh? Son dos, los tenía separados, pero digo, vamos a resumirla en una. No, la parte de colonización y descolonización la podemos dividir casi en 2/3 partes, ¿no? Una es, podríamos hablar de Centroamérica y Sudamérica, que fue principalmente los norteamericanos y los británicos, donde si te lees la historia de los diferentes países, los gobiernos caían en función de a qué compañía petrolífera apoyasen. Es decir, si apoyaban a los norteamericanos ponían un presidente afín, y si apoyaban a los británicos, pues entonces caía. Y eso pasó en México, en Venezuela, Pero que es muy curioso descubrirlo, porque yo hasta ahora nunca lo ligué con el petróleo. Es que va totalmente ligado con el petróleo. O sea, uno dice, no, es que esto, qué curioso, cayó. No, cayó no, lo tumbaron, ¿no? ¿Y quién lo tumbó? Entonces, lees... Y hay un libro que recomiendo, curiosamente hago propaganda y no del mío, de otro, que es uno que es la historia de la CIA. La historia de la CIA, y ahora no me acuerdo del autor, lamento no acordarme, es una obra magnífica para ver los movimientos de la CIA a lo largo de toda Iberoamérica. Tú cuentas alguno y es pero vamos, es impresionante, ¿no? Y otro sitio, pues es Persia y Mesopotamia, que es donde jugaron más los ingleses y la que a lo mejor nos afecta de una manera más... ¿no? Que es el actual Irán, que era la antigua Persia, y el actual Irak, que era la parte de Mesopotamia que pertenecía al Imperio Otomano, ¿no? La verdad es que estas regiones han caído en desgracia en la historia por tener petróleo, no nos engañemos. Es decir, si Persia y Mesopotamia... Ese es uno de mis grandes descubrimientos después de leer tu libro. Si Persia y Mesopotamia no tuviesen petróleo, allí lo que había era la arena del desierto. Vamos a dejarnos de... El otro día, y perdóname la comparación, me hacía una pregunta y dice, Miguel, lo que está pasando en Haití, ¿por qué nadie hace nada? Y digo, porque no tienen nada. Es decir, si tuviesen algo, enseguida mandaríamos a alguien, o las Naciones Unidas, o la OTAN, o la Unión Europea, dice, ¿qué hay en Haití? No hay nada, porque se maten. Es tristísimo, ¿no? Pero es una realidad. Entonces, en el desierto de Persia nadie hubiese ido si no hay petróleo, porque no se nos ha perdido nada. Déjame que haga una pequeña acotación. Miguel escribe un epílogo al final del libro. Dice que una de las cosas fascinantes de haber investigado y escrito el libro es haber descubierto las grandes miserias humanas en todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos. Es que es así, ¿no? Y la descomposición del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, aparte de los negocios del reparto entre franceses y británicos y cómo salió, uno realmente cuando lee el reparto que intentaron hacer, que inicialmente también estaban los rusos metidos y también estaban los italianos, ¿no? El acuerdo de Sykes-Picot, pero que en realidad el reparto era la explotación petrolífera. Era esa, ¿no? Es decir, ¿qué parte del Imperio Otomano les interesa? No, solo nos interesa el petróleo. Ya está. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, los grandes problemas entre alemanes y británicos en el Imperio Otomano era por obtener autorización de explotaciones petrolíferas, ¿no? Entonces, y lo de la vía férrea alemana es fascinante, con 20 kilómetros a banda y banda para poder explotar el petróleo. Es decir, entonces, ¿por qué el mundo miró hacia Persia, hacia Mesopotamia, el Imperio Otomano? Porque tenía recursos naturales. Si no, no hubiésemos mirado. A lo mejor un siglo después por eso del turismo, ¿no? Pero no, y esa es la realidad. Y en Sudamérica es exactamente lo mismo. Lo que se querían eran las explotaciones petrolíferas.
También hay que abrir un paréntesis a favor de las compañías petrolíferas, es decir, y de los gobiernos occidentales menos. Muchos países sí que tenían recursos, pero lo que no tenían era capacidad, que es a lo que voy de lo que me preguntas. Tenían tecnología. Entonces, claro, porque muchos países, eso pasó luego cuando empezaron, la nacionalización. Pues muy bien, nacionalícelo. ¿Y ahora qué hace? No, es que no sé hacer nada. No tengo fondos, no tengo conocimiento, no tengo recursos, no tengo material y entonces, pues voy a firmar un contrato con otra, ¿no? Claro, ¿cómo se hacían las explotaciones petrolíferas? Bueno, las explotaciones petrolíferas a grandes rasgos se firmaba un acuerdo de tal manera que el país donde tú ibas a explotar se llevaba un tanto por ciento. El tanto por ciento inicialmente era del 10%, del 15%, pero siempre el sistema estaba trucado. Pero ha estado trucado hasta el siglo XXI. ¿Por qué trucado? Porque tú le ofrecías un acuerdo a un país de darle el 15% de los beneficios. Pero para eso el país tiene que saber lo que has sacado y cuánto has sacado tú. Eso era secreto. Es decir, que en realidad se le daba un porcentaje de lo que ellos decidían que se le había de dar. Un auténtico cachondeo, con perdón de la expresión, ¿no? Y el primero que llegó a un acuerdo 50%, 50-50, que fue un hito histórico en la explotación petrolífera, fue Venezuela. Venezuela fue la primera que consiguió un 50%, ¿no? Y ya sí que empezaban a saber un poco de lo que se estaba sacando. Pero el procedimiento de ofrecer un tanto por ciento, sin decirte lo que se está sacando, se ha explotado hasta las guerras del Golfo Pérsico. Es decir, cuando la Segunda Guerra del Golfo y cuando las compañías norteamericanas empezaron a explotar los yacimientos petrolíferos iraquíes, y le daban un porcentaje de algo que nadie sabía lo que era. Es decir, les daban lo que les daba la gana. Pues yo te doy te voy a dar el 99% ¿de qué? De lo que yo decida. Porque nadie sabía lo que sacaban las compañías. Todo estaba trucado, los contadores de petróleo no funcionaban, era un técnico cachondeo. Y a los norteamericanos les daba exactamente igual, ¿no? Entonces, bueno, pues pagaban lo que quisieran. Entonces, el sistema de 50%, 50-50, es un sistema que fue un italiano el que intentó cargárselo y fue el primero que firmó un acuerdo 75-25. Acabó muy mal el pobre señor. Sí, te iba a preguntar por él, porque es un caso interesante. O sea, ese es de los casos que conocemos poco, que tiene morbo y que además es una de esas miserias humanas. El señor es Enrico Mattei, que es un italiano. Enrico Mattei era un industrial italiano que al terminar la Segunda Guerra Mundial en el 45, el presidente italiano le dio la presidencia de Agip. Agip era una buena compañía petrolífera italiana que al terminar la guerra estaba en quiebra, al terminar la Segunda Guerra Mundial estaba en quiebra absoluta, ¿no? Entonces le dio la presidencia con la idea de que la vendiese y se deshiciese de ella. Y este señor dijo que no estaba de acuerdo, que había que intentar hacer de Italia un país autosuficiente energéticamente. El problema es complejo, porque hay que irlo mezclando con todo. Es decir, al terminar la Segunda Guerra Mundial, había varios peligros en Europa, y uno era el del comunismo. O sea, el comunismo era una amenaza brutal. De hecho, los británicos estaban financiando en realidad a los turcos y a los griegos con préstamos para evitar que cayesen en manos soviéticas. Pero la amenaza soviética existía en toda Europa. Y de ahí vino el Plan Marshall. O sea, el Plan Marshall de recuperación de Europa, es verdad, fue para recuperar Europa. Pero ¿cuál era el interés en recuperar Europa? El interés en recuperar Europa era que no cayese en manos soviéticas. Ese era el temor. Y de paso asegurar la hegemonía petrolífera. ¿Qué pasa? Que en la recuperación y en el Plan Marshall, cuando se hizo el Plan Marshall, que efectivamente Europa tiene que estar muy agradecido, pero si vamos a la letra pequeña, el mayor porcentaje del dinero del Plan Marshall gastado en Europa fue en combustibles y petróleo. De hecho, el dinero del Plan Marshall que los países gastaban era con autorización norteamericana. Me explico. Tú no podías pedir dinero y gastarlo aunque tú quisieses. Tú decías dinero para, y cuando te aprobaban el para, podías hacerlo. Prácticamente todos los países europeos pidieron en el Plan Marshall construir refinerías y se le negó a todas, absolutamente a todas. Dice, no, las refinerías en Europa las construyo yo. Construyo refinerías norteamericanas en suelo europeo, ¿no? Pero bueno, bajo este prisma, lo que veía Enrico Mattei en Italia es que la dependencia norteamericana era brutal y que había que ser energéticamente independiente.
Y él inventó el término de las 7 grandes. Las 7 grandes, que se habla mucho en la historia del petróleo, en realidad el término lo puso él, que eran las 5 principales compañías norteamericanas, más la Shell y la British Petroleum. Por entonces, estas 7 compañías, si quitamos a la Unión Soviética y su petróleo, controlaban el 99% del petróleo del mundo. 7 compañías, el 99% del petróleo del mundo, quitando la parte comunista, ¿no? Entonces Matei lo que intentó fue liberarse. Él intentó primero formar parte de ese gran conglomerado, se rieron literalmente de él, y bueno, entonces él creó una naviera para no depender de los petroleros de estas grandes compañías. Él firmó acuerdos con Libia. Cuando Irán nacionalizó el petróleo y los británicos hicieron un bloqueo naval para que no saliese ni una gota, y los tribunales le dieron la razón al gobierno iraní y dio exactamente igual, y luego cayó el gobierno, claro, porque si el plan A es ganar en los tribunales, falló, pasaron al plan B, que fue que cayese el gobierno, ¿no? Enrico Matei firmó con Irán un acuerdo que era el 75-25, es decir, él quería que Italia fuese energéticamente independiente. Se ganó muchísimos enemigos, de entrada se ganó a las 7 hermanas como grandes enemigos. Y en el año 61, cuando iba volando en un avión, se estrelló y se mataron. Fue un accidente y casi 40 años después se reconoció que había sido un asesinato, ¿no? La cuestión es, ¿cuál era el peligro? El peligro que representaba para las 7 hermanas Matei no era que Italia fuese energéticamente independiente, eso era un peligrillo. El peligro es que, ¿cuánto iban a tardar cualquier otro país? ¿Y por qué no lo hago yo? Francia, Alemania, Bélgica, España, Portugal, es decir, les iba a arruinar el negocio. Y haber firmado un acuerdo el 75-25 también les arruinaba el negocio. Así que el pobre señor, pues, lo asesinaron y se acabó el problema. Una anécdota. El jefe de la oficina de la CIA en Roma desapareció al día siguiente de la muerte accidental de Matei. Y reapareció. Y reapareció en Chile, precisamente, cuando Pinochet dio el golpe de Estado. Pero pura anécdota. Pura casualidad. Existe. Por cierto, por complementar esto que mencionabas del Plan Marshall, que a mí también es otra de las cosas que he aprendido del libro y me sorprendió, aparte de aprender, ¿no?, que efectivamente el grueso del dinero se gastaba en petróleo, que se compraba a los americanos, es que los precios no eran iguales para todos los países europeos. De hecho, los griegos pagaban casi el doble que los británicos. Claro, sí, hombre, eso o sea, el procedimiento ruso de 3 precios ya estaba inventado. Ya estaba inventado por los americanos. Lo habían inventado mucho antes. Sí, no, es curioso, es curioso. Bueno, pues dicho esto, hemos cubierto uno de los aspectos puntuales que yo tenía después de los grandes vectores, que era el de Enrico Matei, que me parece muy relevante. Porque forma parte de ese proceso de ir acercando, digamos, por decirlo así, la retribución a los países dueños de los recursos. Bueno, hay otro también curioso que quería que nos contaras, porque este sí que me resultó absolutamente chusco. Hoy sería, si saliera hoy en los medios, vamos, sería tremendo, ¿no? Es cuando pasa Arabia Saudí al 50-50. ¿Cómo pasa? No, bueno, Arabia Saudí pasa... Esto es muy divertido, lo de los impuestos. Sí, pero bueno, eso es una anécdota, pero es una anécdota divertida. Es una anécdota, pero el problema, Arabia Saudí, para mí, lo más gracioso de Arabia Saudí no es el 50-50 por parte de impuestos, sino que cuando por fin, o sea, Arabia Saudí entró en el juego del petróleo muy tarde, primero porque Arabia Saudí no existía, ¿no?, hasta los años 30 del siglo XX, como el reino alauita, ¿no? Pero cuando se constituyó el reino alauita, el primer rey de Arabia Saudí tenía 2 obsesiones. Primero, sacar al país de la pobreza, que era una necesidad imperiosa, y segundo, que era lo que más le preocupaba, es que no quería tener ninguna relación con los británicos. La palabra protectorado le producía urticaria directamente, ¿no? Entonces era como ser leproso, que te nombrasen protectorado de los británicos, ni jarto de vino. Tanto es así que cuando se estableció el reinado, él ofreció explotaciones petrolíferas única y exclusivamente a compañías norteamericanas. No le ofreció a ninguna compañía británica.
porque los británicos habían causado tan buena impresión en el Imperio Otomano, en Irán, en Egipto, que no los quería ver ni en pintura, ni en pintura. Y también hay, que es una parte importante de la historia, que la obsesión norteamericana por hacerse con el Golfo Pérsico, ¿no? Los norteamericanos en plena guerra, en Segunda Guerra Mundial, en el año 43, mandaron un equipo de investigación a toda la zona. Estuvieron en Irán, estuvieron en Irak, estuvieron en todos los países del Golfo Pérsico y al volver hicieron un informe. Ese informe fue dramático en Estados Unidos, que es lo que le dio la vuelta a la situación geopolítica de la zona del Golfo Pérsico. ¿Por qué digo esto? Porque ellos llegaron a Estados Unidos y hicieron un informe. Señores, resumiendo, el centro de gravedad de la producción del petróleo está aquí. Va a pasar del en Caribe, Estados Unidos, ¿no? en el Caribe. Y lo vamos a perder y el centro de gravedad se va al Golfo Pérsico. Eso no es que causase una alarma en los Estados Unidos, es que fue un gran incendio. Eso fue un gran incendio, ¿no? Que es lo que motivó, dice, el desembarco brutal en la zona, porque eran conscientes en el año 43 de que el centro de gravedad de la producción del petróleo en el mundo pivotaba del Golfo de México al Golfo Pérsico. Bueno, entonces más o menos es cuando deciden empezar los préstamos a Grecia y Turquía, sí, claro. ponerlas esta flota en el Mediterráneo, eso construir bases en Irak, Libia. El principio del Plan Marshall fue por ahí. Y de hecho, otro punto en la historia que pasa totalmente desapercibido es que en el año 48 fue la primera vez que los Estados Unidos dejó de ser autosuficiente. O sea, desde que habían pivotado el centro de gravedad de la producción, 5 años después, en el 48, Estados Unidos dejó de ser autosuficiente, hasta ayer, hasta que llegó el fracking en el 18. O sea, con el producto más caro, con el más producto más caro, pero el mayor productor. Muy bien, Miguel, pues hemos cubierto bastantes cosas. Me quedan algunas de las puntuales que no me gustaría dejar pasar, porque algunas son, yo creo, bastante relevantes. Es todo lo que se desata, bueno, no sé si se desata a partir de ahí, pero coincide en el tiempo, del informe del Club Bilderberg del 73, la guerra del Yom Kippur, las consecuencias de esa guerra, sí, institucionales, económicas y demás. Todo ese es un punto también curioso para conocer históricamente, porque yo creo que se desconoce poco, ¿no? No, mucha gente saca la conclusión errónea, y seguramente sea culpa mía, porque no lo he redactado correctamente. Eres súper aséptico. De que el Club Bilderberg es el culpable de la guerra del Yom Kippur. No. Lo que sí que es verdad, y está documentado, es que en la reunión última, antes de la guerra del Yom Kippur, 4 meses antes, el Club Bilderberg dijo que había que cuadruplicar el precio del petróleo. Pero porque estaban muy preocupados, bueno, por el crecimiento sí, tan descontrolado que había económicamente en el mundo, etcétera. Entonces una forma era multiplicar por 4 el precio del petróleo. Y eso sí que está documentado. Lo que no está documentado es si dijeron cómo. Y eso es un hecho, ya está. También es verdad que 4 meses después llegó la guerra del Yom Kippur, que duró medio telediario, pero lo importante no es lo que duró. Las consecuencias es que efectivamente el precio del petróleo se cuadruplicó. Bueno, curiosidades. Pero la deuda del mundo también se cuadruplicó. Y vinieron los petrodólares, el reciclaje de los petrodólares. Porque el sistema era magnífico para que tuviese dinero. Hay que tener en cuenta que el patrón oro había desaparecido. Es decir, porque todo está unido, ¿no? Es muy interesante, es otra parte del libro interesante, cómo liga la evolución del patrón oro con todo esto. Tú matas el patrón oro, lo has matado. Entonces, ¿qué soporta el valor de un billete de dólar? La confianza, única y exclusivamente la confianza. Es decir, no hay nada que soporte a un billete excepto la confianza que tenga el usuario del billete. Pero ¿esto qué permite al fabricante de billetes? Darle a la máquina todo lo que quiera. Es decir, si tú te fías, yo sigo dándole a la máquina los churros. De hecho, das un dato curioso de cómo evolucionan en esos años los pasivos en dólares respecto a las reservas. Claro, porque como ya no tengo que tener el apoyo, entonces, ¿qué pasó con la guerra del 73? Cuadruplicas el precio.
El cuadruplicar el precio del petróleo quiere decir que las cosas también multiplican los precios por infinito. Pero además, en el mundo hubo una sequía terrible. Países que estaban económicamente no mal, por decirlo de alguna manera, como era la India, por ejemplo, pasaron a tener una deuda pública insoportable. ¿Y qué tenían que hacer? Pues tenían que pedir préstamos. ¿A quién se le pedía préstamos? Bueno, se pedía préstamos a los bancos norteamericanos, al que tenía dinero, ¿no? Entonces, el sistema es estupendo, porque como no tengo que tener apoyo del patrón oro, le doy a la máquina de hacer churros y hago churros a millones y se los presto a la gente. La gente, con ese dinero, va a Arabia Saudí y a otros países productores de petróleo y paga con los dólares. De ahí viene el término petrodólar. Entonces, las grandes compañías petrolíferas están forradas de dólares hasta arriba, los que se habían producido en las máquinas de hacer churros. ¿Qué hacen estas compañías? Pues lo vuelven a meter en los bancos para que le dé interés. Entonces, hemos cerrado lo que llama el primer círculo, ¿no? Es, hago billetes, los presto, compras petróleo y me los devuelven a mí. Pero claro, tú me los has devuelto y si yo los dejo en la caja, eso no produce. Entonces entramos en la gran crisis económica mundial, es decir, además, en el año 74 y 75 hubo una sequía terrible en el mundo y había, pero una auténtica epidemia de hambruna en el mundo y de muerte por hambruna. ¿Qué hacían los países? Pues tengo que volver a pedir un préstamo para poder comprar alimentos. Entonces, el que ya había vuelto a guardar los billetes los volvía a sacar. Empezaba el segundo círculo vicioso, que es, venga, ahora te presto el dinero para que compres alimentos y no os mueres de hambre pues en la India, en Pakistán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un momento, te presto, te hago el segundo préstamo con una condición. Primero, me pagas los intereses del préstamo 1. Es decir, no hace falta que lo amortices, porque si tú amortizas el préstamo, el negocio se viene a quiebra. Es decir, ya está. El negocio es que tú estés permanentemente hipotecado y cada vez más. Y cada vez, entonces, el préstamo 2 primero financiaba los intereses del préstamo 1 y con lo que quedaba se podía comprar lo que quisieses. Claro, la deuda en el mundo también se multiplicó por 4, ¿no? De ahí también vino un poco, porque la OPEP se había creado en el año 60, pero ahí se creó también la Agencia Internacional de la Energía. ¿Por qué? Pues porque los países se habían dado cuenta, los productores de petróleo ya se habían dado cuenta en el año 60, Arabia Saudí, Irán, Irak y Venezuela. Dice, la única manera que tenemos de competir es uniéndonos. Bien, pues con la guerra del 73, en el 74, los países dijeron, la única manera que tenemos de competir un poco contra esta locura es uniéndonos. Y se creó la Agencia Internacional de la Energía. Viene de la guerra de Yom Kippur y de la crisis del 73-74. Pero además tuvo más consecuencias en Europa. Europa se dio cuenta que tenía tal dependencia que es cuando explotó, por decirlo de alguna manera, la energía nuclear. Porque hasta entonces, sí, bueno, había intenciones. Se proyectaron en Europa hasta 200 centrales nucleares para dejar de depender del petróleo. Es decir, las consecuencias de la guerra del Yom Kippur duraron hasta nuestros días prácticamente, porque mucha de esa deuda todavía está sin pagar. Sí, sí. Eso es otro de los aspectos interesantes del libro. Y otro aspecto puntual, que es el último, porque luego tengo una pregunta ya más global, y es la última pregunta y ya os doy pie a los demás, que para mí también ha sido muy enriquecedora, porque yo tenía la visión unilateral de economista de la crisis del 2008, ¿no? Y en tu investigación averiguas un aspecto interesante, que yo lo había oído hablar, pero no le había puesto cifras, ¿no? Y además lo explicas muy bien, porque dices, la crisis del 2008 es la que tenemos identificada como la de las hipotecas subprime, ¿no? Que es una crisis esencialmente financiera. Y tú lo que vienes a postular aquí, después de las investigaciones que has hecho, es que la crisis del 2008, la parte financiera es el síntoma. La enfermedad es otra crisis del petróleo. Y es una crisis del petróleo especulativa en el mercado de futuros. Pero no voy a describirlo yo más. Cuéntalo tú. Es que lo has descrito, o sea, eso es así. El mundo del petróleo es muy complejo. Entonces tienes que entender, hay que entender que el petróleo se vende de dos maneras, ¿no? En el mercado de futuros y en el mercado spot.
Los países, por lo general, compran un tanto por ciento en el mercado de futuros, lo que te asegura un precio. Es decir, porque mucha gente dice, pero ha subido la gasolina, baja la gasolina. Esto es un camelo chino, créeme, es un camelo chino, porque tú has firmado un contrato con una compañía a 10 años a un precio. Y ese precio te asegura que normalmente es entre un 70 y un 80% de lo que tú compres está asegurado ese precio. Luego, cuando hay fluctuaciones del precio en el mercado, es en el mercado spot, que es en el del día a día, que eso en algunos países puede representar el 20% o el 25%, no el 100%. Eso es una locura, eso no existe, eso es el primer camelo. ¿Qué hicieron en el 2008? En el 2008 jugaron con los precios de los mercados en el mercado de futuros. Entonces, claro, yo puedo hacer subir o hacer bajar haciendo grandes compras de petróleo, que luego, si yo soy capaz de manipularlo, me puedo hacer rico y puedo arruinar al otro. En realidad manejas el petróleo como un activo financiero, no como un commodity. No, es un activo financiero puro y duro. Como tú eres el fabricante del petróleo, por decirlo de alguna manera, y tú sabes lo que vas a poner en el mercado y lo que no vas a poner en el mercado, tú puedes jugar con eso. Y es que lo que hicieron, jugaron y crearon una crisis financiera brutal. Bueno, crearon una burbuja que es la que explota antes que la burbuja de la subprime. Que yo cuando leí la cifra me quedé, porque esto es parte de las declaraciones de uno de los de mercado, de uno de los traders en el Senado norteamericano, de 250.000 millones de dólares. El tamaño era la burbuja en el mercado del de petróleo. futuros. Y esa burbuja del mercado de futuros es anterior a las hipotecas. Es decir, el problema vino de haberte inventado una burbuja en petróleo. Bueno, yo diría, visto cuando, sí. Digo que para mí ha sido muy sorpresivo, ¿no? Yo, si me permites, mi visión es un pelín distinta. O sea, yo creo que lo que hace esa burbuja al explotar es que dispara la mecha y enciende la otra. Es decir, sí, pero no claro. es tanto enfermedad y síntomas, sino como sí, que, bueno, una sí. retroalimenta a la otra, porque la burbuja de la subprime, a mí en cualquier caso cualquier visión me parece buena si compras la primera parte. Sí, claro, es que yo la primera parte no es que la compre, es que la desconocía. Sí, no, pero que decir que yo la encontré investigando, es decir, no me la he inventado. Yo también cuando la vi dije, pero no, fui el primer sorprendido, porque estaba convencido de la crisis del 2008, pues venían de las hipotecas. Pues no. Sí. Tenía un antecedente además, y curiosamente era el petróleo. Lo explica muy bien Miguel en el libro porque separa perfectamente y dice, respecto a la cuestión de oferta y demanda, y haces todo un análisis de lo que pasaba con la oferta y demanda, dice, y ahora respecto de la especulación y hablas del mercado de futuros, ¿no? Que sigue pasando hoy en día, ¿eh? Aquí hoy en día tenemos la oferta y la demanda y la especulación y siguen jugando con ella exactamente igual. Muy bien, bueno, ahora ya sí que prometo, esta es mi última pregunta. Venga. Y tiene que ver con el último capítulo del libro, que como no podía ser menos, pues lo titulas el tributo, ¿no? Ecológico, sí. El tributo ecológico. Y la pregunta es básicamente, pues, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves los objetivos 2050? Y si crees que realmente se pueden sustituir las energías fósiles, de los combustibles fósiles, por las energías renovables. Después de todo lo que has investigado. Empiezo por la última, ¿no? No, estoy convencido de que no se pueden sustituir, es físicamente imposible. Por lo menos en los plazos que nos hemos marcado. Es utópico. Desde que empezamos, yo tuve ocasión en Viena de ir al Ministerio de Industria a unas conferencias sobre energía. Entonces, uno de los ponentes era un vicepresidente de la Agencia Internacional de la Energía. Hizo una presentación muy interesante en la que nos demostró físicamente cómo el consumo del petróleo iba a disminuir, ¿no? Y el siguiente ponente era un vicepresidente de la OPEP, que tiene la sede en Viena, en el que hizo una exposición también muy entretenida en el que nos demostró físicamente que el consumo del petróleo iba a aumentar. Y dices, ¿alguno miente? No, no mentía ninguno de los dos, porque la matemática es una ciencia poco exacta. Y me explico. Todo depende de cómo lo quieras pintar. ¿Cómo habla la Agencia Internacional de Energía? La Agencia Internacional de Energía dice, el petróleo en el mundo representa hoy en día el 45%
de la energía que se produce. Bueno, nuestros estudios nos llevan a la conclusión de que en el año 2030 el petróleo solo representará el 42%, luego el consumo disminuye, se va, entra el de la OPEP. Hoy en día consumimos 100.000 millones de barriles de petróleo al día y nuestra estimación es que vamos a consumir 110.000. Que es verdad que estadísticamente es menos, porque hoy el consumo de energía es esta tarta. La del año 2030 va a ser esta tarta. La tarta es mucho más grande. A mí que el porcentaje que me corresponde a la tarta sea menor me da igual. Yo voy a vender más barriles de petróleo. Dándonos un ataque de risa, ¿no? Al de la Agencia Internacional de Energía no le hizo mucha gracia. Pero claro, dice, ¿usted de qué me está hablando? ¿De porcentajes o de barriles? Si usted me habla... Pero en realidad la Agencia Internacional de Energía, si te lees sus informes, que son magníficos, una cosa es lo que dice de propaganda y luego lo que dicen los informes. Y la propia Agencia Internacional de Energía dice taxativamente que el consumo de petróleo va a aumentar, cuando habla en serio, ¿no? Eso es la parte número 1. Luego vayamos a la parte 2. A día de hoy, entre petróleo, carbón, madera, gas, hoy el mundo tiene una dependencia prácticamente del 80%. Es verdad que hemos bajado del 83 al 80%, pero pensar que esto va a caer en picado es falso. Es absolutamente falso. Luego tenemos otro problema, que ha sido la crisis de la guerra de Ucrania. Yo me molesté en leerme las estrategias verdes y las estrategias del hidrógeno que se habían hecho en diferentes países europeos, ¿no? Me leí, casi me estudié la española, la francesa, la italiana, la alemana, para ver cuáles eran los objetivos. Muchos de ellos estaban en desacuerdo, pero lo que no puedo es negar que eran unos estudios magníficos. Tú puedes decir, bueno, a lo mejor está... También cuando haces una estrategia a largo plazo tienes que ser ambicioso. No puede ser... Si eres cortoplacista, no. Si tú haces una estrategia a 30 años, dices, pues señores, hay que ser ambiciosos, pero a lo mejor yo creo que se pasaron. Pero lo que sí que reconozco es que fueron unos estudios magníficos, muy bien hechos. Llegó la crisis de Ucrania, ¿no? Y la guerra de Ucrania. Y entonces todos los estudios que gente muy sesuda durante varios años había desarrollado se tiraron a la basura. Y en 5 minutos decidimos nuevas cifras. No vamos a recortar el 20% del CO2, el 40%, el 50%, no, yo más, el 70%. Digo, pero ¿alguien se ha sentado a reflexionar? Porque el que hizo el estudio tardó 5 años, ¿eh? Hizo gente muy buena. Y usted en 5 minutos lo ha tirado a la basura y ha duplicado los objetivos. Por cierto, que ha triplicado las subvenciones, que es ya el mundo de las subvenciones. Yo ahora estoy escribiendo otro libro que digo, del oro negro al oro verde. Viva las subvenciones, ¿no? Porque, o sea, y también porque digo que no vamos a alcanzar los objetivos. Nos hemos fijado unos objetivos para el 2050, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el país más contaminante del mundo? China. Que no el chino. El ciudadano más contaminante del mundo es el norteamericano. Es el tío más sucio del planeta. Pero el país que más contamina es China porque tiene mucha gente. Bien, entonces, China dice, ¿objetivos para el 2050? No. Yo para el 2060, que es el mayor contaminante del mundo. Luego, si ya lo dice eso, el número 1 en contaminación, estamos apañados. Llega Rusia antes de la guerra de Ucrania y dice, el 2050 para mí tampoco. Yo, los objetivos para el 2060. Luego, si 2 de los 5 principales contaminantes del mundo te dicen que no van a ver los objetivos del 2050, ¿de qué estamos hablando? Y lo remata la India, que es el segundo contaminante del mundo, y dice, a mí es que el 2060, me parece, yo al 2070, y lo dijo el año pasado, es decir, ya la India ha dicho que a mí me esperéis 50 años, ¿entiendes? Y entonces, ¿creen ustedes que se cumplirán los objetivos de 2050? Sí, estamos luchando por ello. Por favor, coja los 5 países que más contaminan del mundo y miren que han dicho 3 de ellos, que no. Pero eso Europa vive de espaldas a la realidad y entonces nos hemos creado la burbuja europea y el gueto europeo, que yo creo que va a acabar reventando, ¿no? Y tampoco vamos a llegar a eso, porque la Unión Europea se empeña en legislar desde Huelva hasta Estocolmo. Y no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, Polonia tiene petróleo. Tiene carbón. Nos guste o no nos guste, y lo va a usar. Pero es que el que tiene mucho carbón es Alemania, que se está hartando a quemar carbón. ¿Entiendes? Pero vamos, no da abasto quemando carbón.
y tendrá objetivos de quitarlo. Y Alemania, no le hables de, perdón, Francia, no le hables de verde, él quiere energía nuclear, porque tiene sus centrales nucleares y ha decidido construir más centrales nucleares. Y además, la Agencia Internacional de la Energía lo ha dicho, y la Agencia Internacional de la Energía Atómica lo ha dicho. Es físicamente imposible alcanzar los objetivos del 2030 y del 2050 sin la energía nuclear. Lo han dicho, dice, incluyendo la energía nuclear tampoco, ¿no? Pero si encima quieres erradicar la energía nuclear, no salen las cuentas ni de broma. Pero luego estamos metidos en el mundo del negocio, en el mundo de la subvención, que eso ya es la repanocha. Yo tengo un amigo es industrial, se dedica al tema de energías renovables y a inversiones, busca inversionistas e invierten, ¿no? Y un día, ingenuamente, le pregunté, ¿vosotros cuál creéis que es la energía renovable de más futuro? Y me dijo literalmente, ¿qué más da? Si eso no es lo importante. Lo importante es la que vayan a subvencionar. Dice, nosotros nos da exactamente igual que lo mejor sea criar margaritas, porque produce energía atómica brutal. ¿Las subvencionan las margaritas? No, a la mierda. Es así. Y tú necesitas del inversor. Y el inversor me lo decía a mí clarísimamente, dice, Miguel, no te equivoques. Nosotros no buscamos la mejor energía alternativa, buscamos la subvención. La que subvenciona, invertimos, y la que no se subvenciona, no se invierte, ¿no? Y esa es la realidad. Y luego ya están los mercados, ¿no? Hace unos años, por no decir hace 2 años, el boom del litio, ¿no? O sea, el que no hablase del litio, pues no sé, era la incultura manifiesta, y ahora nadie habla del litio. Curiosamente, el precio del litio en el último año ha perdido 2/3 de su valor. Y con respecto al pico del precio, que fue en verano del 2022, el litio ha caído el 85% del precio. Está a los precios de 2018, los más bajos de la historia. Pero eso no lo dice nadie. Las grandes inversiones que se han hecho en litio por el mundo son brutales. Y la gente se está brutalmente arruinando con el tema del litio, ¿no? Es decir, que es un juego especulativo, yo le llamo la fiebre del oro verde. Pero no creo que alcancemos los objetivos. Es físicamente imposible. Lo que sí que es verdad es que ninguna energía, es decir, el hombre empezó quemando madera hace muchos miles de años y seguimos quemando madera. Y además es que nos recomiendan quemar madera, ¿no? Luego llegó el petróleo, luego llegó el gas, luego llegó la energía nuclear, luego llegó la eólica, luego la solar, y ninguna energía, ninguna fuente de energía ha sido capaz de erradicar a las otras. Ninguna. Cada uno en la tarta pues se va dando unos codazos, se hace un huequecito y sí, la solar tiene su hueco, la eólica tendrá su hueco, el hidrógeno no sé si algún día tendrá su hueco, o la que inventemos, pues todos a base de dar unos codos a banda y banda, pues harán un hueco. Esa es mi visión. Y los precios de todo son totalmente artificiales. Es decir, el hidrógeno ya se sabe que nunca va a ser rentable con respecto al petróleo. La única manera que tienes de rentabilizarlo, porque tú que subvenciones al principio, bueno, para que una cosa arranque, ¿no? Pero no es rentable. Ya se habló de rentabilizar muchas inversiones haciendo que la tonelada de CO2 fuese a 200 euros la tonelada de emisión de CO2. Está en 74 euros, porque si tú la pones a 200, los precios de la electricidad, es decir, no, las energías renovables son baratas, el hidrógeno es barato si la energía con la que se produce es barata. Pero tengo que comprar toneladas de CO2, si la pongo a 200 euros la tonelada de CO2, entonces el precio de la energía se va por las nubes, entonces ya no es rentable. Es decir, todo está imbricado, ¿no? Y hay mucho camelo, hay muchísimo camelo. Lo que pasa es que todo aquel que tiene una opinión discordante desaparece de los medios de comunicación, es sorprendente. Claro. O sea, yo que leo todo esto en la prensa a diario, solo es que bien lo estamos haciendo. Es espectacular lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? El éxito de los vehículos eléctricos, el éxito del hidrógeno, todos son unos éxitos despampanantes. Creo que hay mucha mentira.
Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. No te doy las gracias definitivas porque primero tendrás que ¿Queda alguno responder, despierto? que seguro, yo creo que sí. No he estado fijándome de vez en cuando, ninguno ha hecho así. Menos mal, menos mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Si tenéis aquí o hay preguntas por la red. José Pablo. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu conferencia, por la presentación del libro, que ya va a ser pues casi un clásico, ¿no?, para el que quiera enterarse de cómo funciona esto del petróleo. Yo me gustaría que sacaras un poco tu bola de cristal, ya que has sido analista en el mundo de inteligencia, y si eres capaz de ver qué hubiera pasado si el conflicto entre Irán e Israel se hubiera enrocado, ¿no?, si se hubiera puesto feo, por decirlo de alguna forma. Porque eso me imagino que hubiera tenido un impacto directo en todo lo que es pues eso, el tránsito de los distintos hidrocarburos. Bueno, eso más que sacar la bola de cristal es la típica pregunta de barra con una cerveza en la mano, porque es totalmente la respuesta especulativa. Yo te he puesto agua. Muchas gracias. No, es cerveza. No me voy a lavar los dientes, he dicho cerveza. O sea, es totalmente especulativo. ¿Qué hubiese pasado? Pues que estaríamos un paso más cerca seguramente de lo que declaran la Tercera Guerra Mundial, ¿no?, que nadie tiene ningún interés en particular en llegar a ello. Y gracias a Dios, ten en cuenta que también el ataque, lo sabes perfectamente, Irán avisó cuando iba a atacar. Los norteamericanos les dio tiempo a los norteamericanos, a los británicos, a los franceses posicionarse. Los norteamericanos pusieron 2 fragatas, ¿no?, con su escudo antimisiles al fondo del Mediterráneo para apoyar el contraataque. Es decir, que el propio iraní dijo, tengo que hacer algo, ¿no? Pero bueno, para que esto no escale, ya te aviso de qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Sí, pero yo me refería más al impacto de un cierre, por ejemplo, del estrecho de Hormuz, ¿no? El estrecho de Hormuz siempre es el eterno patito feo de todo esto y su cierre, ¿no?, que lo puedes cerrar. Es decir, se ha intentado en más de una ocasión, pero entonces el petróleo, que es de lo que viven muchos de ellos, deja de pasar. Es decir, es un poco tirarte piedras contra tu propio tejado. Irán tiene una dependencia de la exportación del petróleo importante, Irak tiene una dependencia de la exportación del petróleo importante. Si cierras el estrecho de Hormuz, su petróleo no sale. Es decir, que él mismo se está autoatacando y quitando seguramente su principal fuente de financiación, del que vende legalmente y del que vende ilegalmente, ¿no?, de ambos a dúo, pero lo está sacando. Entonces, nunca han cerrado al final, se ha cerrado el estrecho de Hormuz. Se ha intentado en diferentes ocasiones, algunos métodos más rupestres, ¿no?, como Saddam Hussein, pero bueno, la amenaza es permanente, o como cerrar ahora el estrecho de Hormuz, pues tampoco lo consiguen cerrar y lo intentan, ¿no?, o cerrar el canal de Suez, que en su día se cerró, que fue el padre de los grandes superpetroleros, porque como ya no pasaban por allí, pues se pueden hacer tan grandes como quieras, ¿no? Que se cierre el estrecho de Hormuz, lo dudo. Que Irán tenga interés en no poder sacar petróleo por el estrecho de Hormuz, lo dudo. Que Irak no tenga interés en sacar su petróleo por ahí, también lo dudo. O sea, por ahí va gran parte de su economía y sería tirarse piedras en su propio tejado. Yo lo veo así. Bueno, primero muchas gracias por tu presentación. Vamos, me voy a comprar el libro seguro. Pues deja la pregunta y voy a comprarlo, por Dios. Por mí, no esperes. Pero es una pregunta muy corta. Tú explicas el actual conflicto en Oriente Medio, Israel, Hamás, bajo el prisma de los hidrocarburos. ¿Qué tengo que decir para que compres el libro? Lo voy a comprar de igual manera. Ah, bueno, entonces bien. No, cuando el libro este está cerrado en agosto del 2023, sí que hago muchas referencias a los conflictos del gas y del petróleo en el Mediterráneo Oriental. Y en concreto hablo del problema de las explotaciones de gas y de petróleo en Gaza,
La autoridad palestina, cuando gobernaba en Gaza, firmó acuerdos con compañías británicas para las explotaciones en fondo marino en lo que ellos consideran que son sus aguas. Aquí hay un problema ya legal, ¿no? Que es la autoridad palestina entiende que si Gaza es mío, me corresponden unas aguas. Israel no lo reconoce, evidentemente, ¿no? Bueno, en el libro lo cuento, el problema que hay de reconocimiento de aguas entre todos los países que toman la curva final del Mediterráneo. Y se encontraron yacimientos de gas. Se encontraron yacimientos de gas totalmente explotables. Y las compañías británicas intentaron llegar a acuerdos con Israel para que dejasen a la autoridad palestina explotar los yacimientos de gas. Israel dijo, por resumir, que por encima de su cadáver. Es decir, la autoridad palestina, que podía haber conseguido una fuente de financiación propia importante, Israel se la negó, literalmente. Los británicos tiraron la toalla y entonces la autoridad palestina lo intentó con compañías rusas. Israel dijo otra vez lo mismo, por encima de mi cadáver. Luego ya vinieron los problemas, ya vino la caída de la autoridad palestina y la llegada de Hamás, ¿no? Y cuando se estabilizó aquello, Hamás intentó otra vez abrir el negocio. Israel dijo, pero bueno, si no te lo hice con la autoridad palestina, te voy a dar permiso a ti para financiar el terrorismo. Ya era doble por encima de su cadáver, ¿no? Pero es verdad que la autoridad palestina tuvo una importante oportunidad de tener una financiación económica propia a través de las explotaciones petrolíferas que además se habían acordado de forma draconiana. Es decir, porque los ingresos eran en un banco, creo que era en Nueva York, y era un porcentaje ridículo en comparación a eso del 50-50, no, creo que se llevaban el 15%. O sea, era una parte ínfima, pero Israel se negó tajantemente. Y era una financiación propia que hubiesen tenido de explotación de gases. Eso hubiese implicado seguramente que Israel reconociese las aguas como pertenecientes a Palestina. Si le das la vuelta a la tortilla, si reconoces que las aguas son de Palestina, es que estás reconociendo que existe Palestina, claro. Y así terminó el asunto, ¿eh? Pero el asunto del gas en el Mediterráneo oriental es un problema gravísimo hoy en día, que un día saltará. Es el mismo problema que tienen los griegos y los turcos. Es decir, aparte de los griegos y los turcos, también el problema es, oiga, aquí hay gas. Y lo tienen con Egipto, lo tienen con Siria, lo tienen con Líbano, lo tienen todos. O sea, hay montada una buena. Habla directamente, no hace falta. Sí, bueno, muchas gracias a la Fundación y a ti, Miguel, por esta charla. Mi pregunta es mucho más prosaica, más que ver con el dinero y el mercado de petróleo. La segunda reserva del mundo de petróleo está en Alberta, en Canadá, en las arenas bituminosas, que como el fracking siempre ha sido muy caro de extraer, hasta hace unos años acaban de inaugurar un oleoducto hacia el Pacífico. ¿Crees que toda esa reserva va a ser extraíble comercialmente y va a significar el dejar de depender tanto de las decisiones de la OPEP en el futuro, lejano, cercano, o no va a ser así nunca? Yo creo que va a ser extraíble y va a ser parte del negocio, pero es que hoy en día uno de los problemas que tiene la OPEP es que cada vez, con perdón de la expresión, pinta menos. Y me explico. Es decir, el mayor productor de petróleo del mundo, que es Estados Unidos, no pertenece a la OPEP. Y muchos países que producen petróleo no pertenecen a la OPEP. Pero no solo eso, sino que actualmente muchos países pertenecientes a la OPEP, cada vez que se habla de un recorte de petróleo, cuando a ellos les toca recortar, no solo no recortan, sino que producen más para cubrir lo que saben que no está haciendo el otro. Es decir, que el peso de la OPEP en el precio final del petróleo a día de hoy no es el peso que tenía en los años 70. Sí, mi pregunta es más porque, bueno, la OPEP es Arabia Saudí. Básicamente, hasta donde yo sé, el margen de aumentar y reducir la producción de Arabia Saudí es lo que hace mover el petróleo en el mundo. Las decisiones de la OPEP, digamos, es el que más flexibilidad tiene a la hora de modificar su producción, ¿no? Entonces, esa competencia proveniente de Canadá, digamos, puede restar peso en el mercado internacional a Arabia Saudí, básicamente. La OPEP está controlada en un porcentaje altísimo por Arabia Saudí, pero luego es mejor hoy en día casi hablar de lo que se llama la OPEP Plus, ¿no? La OPEP Plus porque entra Rusia, y Rusia es un gran actor. Y
Si nos vamos a la crisis del COVID, ¿no? Curiosamente, por contar una anécdota, cuando se reunió al empezar la crisis del COVID, hubo una pelea entre Rusia y Arabia Saudí por el recorte, ¿no? Como no se pusieron de acuerdo, Arabia Saudí decidió producir más y se puso a producir más. Cuando se dieron cuenta de que el COVID era una cosa que iba en serio, se volvieron a reunir un mes después. En esa reunión, ellos estaban discutiendo el recorte de 1 millón de barriles al día, cuando el consumo en el mundo había caído 30 millones. O sea, la OPEP estaba por uvas, literalmente a por uvas. Es decir, si yo estoy discutiendo recortar 1 millón y el consumo ha caído 30, era un diálogo de besugos, ¿no? Y así acabó como acabó, que es una historia muy interesante. Arabia Saudí ya lo intentó contra Estados Unidos. Es decir, el fracking, tanto Rusia como Arabia Saudí eran conscientes de que iba a ser una gran amenaza. Por eso tiraron los precios abajo. Además los tira Arabia Saudí porque se puede permitir el lujo. Arabia Saudí es el barril producido más barato del mundo. Es decir que ellos sabían que por debajo de $50 de producción las compañías de fracking quebraban. ¿Qué hicieron? Se puso el petróleo a $37 y empezaron a quebrar a cientos, como te decía antes, ¿no? Pero no consiguieron acabar con el fracking. No lo han conseguido. Entonces, ¿puedes hacer lo mismo con las tierras bituminosas de Canadá? Lo puedes intentar, pero ya de la primera salieron escaldados. Entonces, a lo mejor llegas a la conclusión, como es la OPEP, que en vez de enfrentarte hay que aliarse, que es una opción a lo mejor mucho menos sangrante, ¿no? Es decir, bueno, pues llegará otro nuevo actor al reparto. De todas maneras, la verdad es que sacar el petróleo de las tierras bituminosas sigue costando un pastizal, ¿eh? O sea, es todavía creo que más caro casi que el fracking. Por eso te digo, o sea, quiero decir que el margen que les queda de beneficio no es muy grande. Si me permites un comentario a eso, de lo que he aprendido de tu libro, ¿eh? Bueno, entonces di lo que quieras. Pero yo creo que tiene algo que ver con esto que dices, es la diferente estructura de mercado en un caso y en otro. Es decir, en los dos grandes jugadores de la OPEP+, que son Rusia y Arabia Saudí, el juego con los precios lo soporta el Estado. Claro. En el otro lado lo soportan las empresas privadas. Y ese es un factor fundamental de ese margen que tú decías de maniobra, ¿no? Es decir, la diferente estructura de mercado entre esos competidores hace que el margen de maniobra también varíe, ¿no? Porque uno lo soportan los accionistas y las cuentas de resultados y lo otro los presupuestos generales del Estado. Vale, nada, tenemos aquí una pregunta de Zoom de Fernando, que bueno, después de felicitarte, darte las gracias por la conferencia, te plantea la siguiente reflexión, bueno, que termina con una pregunta. Las importaciones de gas natural licuado en todo el mundo han aumentado en los últimos años debido al conflicto de Ucrania. Aquí comienza la pregunta. ¿Podría contarnos algo, Miguel, sobre el papel de España como, comillas, canal de distribución gracias a sus numerosas plantas de regasificación? Segunda pregunta, ¿por qué no podemos ser el centro de regasificación del GNL para buena parte de Europa? Porque no nos deja Francia. La respuesta es muy sencilla. Es decir, es verdad que España ha tenido o tiene todavía la mayor capacidad de regasificación de gas natural licuado, porque empezamos la casa por el tejado. Luego la guerra de Ucrania nos ha venido bien, curiosamente, ¿no? Es decir, nosotros quisimos convertirnos en un hub de gas natural licuado para Europa sin tener la capacidad de repartirlo para Europa. Entonces hicimos el tejado de la casa, que eran 7 centrales de regasificación, que antes de la guerra no estaban todas cerradas por eso de que no se nos cayese la cara de vergüenza. Es decir, se les mandaba gas licuado únicamente para que circulase dentro, porque no se llevaba a ningún sitio. De hecho, había una cerrada, quedaban 6 y las otras su rendimiento no llegaba ni al 20%. O sea, fue un gran fracaso. Pero bueno, vino Dios a vernos y organizó la guerra de Ucrania. Y gracias a la guerra de Ucrania, efectivamente, de repente España se convirtió en el que tenía mayor capacidad de toda Europa de regasificar el gas licuado. Y lo hemos hecho muy bien, ¿eh? O sea, en ese sentido supimos aprovechar la jugada.
pero es una jugada muy cortoplacista. El problema es que es totalmente cortoplacista, porque nuestra capacidad de sacar el gas, una vez que se ha vuelto a dejar de ser licuado, lo tenemos que hacer en barco, que se hace, y lo tenemos que hacer por tubería. Y la tubería con Francia tenemos 2 tuberías, punto pelota. Y la capacidad, aunque se cambiaron las bombas, es decir, no solo se pusieron las plantas a funcionar, sino que las bombas de las tuberías que tenemos con Francia se cambiaron para ponerlas de la mayor capacidad posible. Pero eso nos ha dado un margen muy pequeñito. Al tiempo que nosotros hacíamos eso, toda Europa se ha puesto a construir sus plantas de regasificación de gas natural licuado. Y además es que como el negocio de la regasificación de España fue un fracaso, ahora no lo es, pero va a ser totalmente temporal, Europa, acuciada por los Estados Unidos, al que financió para convertirlo bajo interés norteamericano en el gran regasificador de gas natural licuado, fue a Polonia. Si miras los préstamos de la Unión Europea para la construcción de plantas de regasificación, el gran beneficiado es Polonia. ¿Por qué? Bueno, porque es el amigo europeo del americano y es por donde él quería hacer el hub de gas natural para repartirlo por Europa. Era en Polonia. El futuro, bueno, ya esto es opinión totalmente personal, creo que jamás veremos el H2Med famoso para llevar hidrógeno de la península ibérica a Europa. Vamos, es que me da un ataque de risa. Entre otras cosas, es muy gracioso leer la prensa española de lo bien que va y leer la prensa francesa. Dices, debemos estar hablando de otra cosa, evidentemente, ¿no? Es decir, si ustedes leen la prensa francesa sobre el tema, descubrirán que hay 2 H2Med, uno está aquí y el otro no sé dónde está, ¿no? Es así de sencillo. De parte española, ¿cuál es la gran apuesta del H2Med? La gran apuesta española es que mientras no haya hidrógeno, porque no se engañen, no va a haber hidrógeno, es la cantidad que se supone que si la tubería estuviese hecha en la fecha que han dicho, la producción de hidrógeno no daba ni para el 5% de lo que cabía por ahí, ¿no? Entonces la propuesta española es que mientras no hubiese hidrógeno, circulase gas. Eso que es lo que llevamos demandando años, ¿no? Que el gas natural pudiese pasar por ahí. Francia, como Israel en lo otro, ha dicho que sí, vamos, por encima de mi cadáver. Pero además es que la propuesta francesa no solo dice que no al gas natural, sino que la propuesta original francesa del H2Med es para que la península ibérica se alimente de hidrógeno rosa, que es como le han apodado ahora, producido en Francia con energía nuclear. Es decir, ellos no quieren el H2Med para que la península ibérica produzca hidrógeno y lo mande a Europa. Quieren producir ese hidrógeno y vendérnoslo a España y a Portugal. Es decir, esto es el cúmulo de los despropósitos. ¿A dónde va España esto? Lamentablemente creo que a ningún sitio. No a ningún sitio porque no tenemos cómo sacarlo a día de hoy como no sea en barco, ¿no? Y el hidrógeno, si algún día existe, pues tampoco lo podremos sacar como no sea por barco. Pero de aquí a que tengamos producción para llenar un barco, espérate que no quedamos ninguno de los presentes. No sé si he contestado a la pregunta. Muchas gracias, muy interesante, bueno, interesantísimo, la verdad. La pregunta enlaza con lo que acabas de comentar y lo que comentaste antes de que la Unión Europea está legislando de Huelva hasta Finlandia y está dando dinero a las puertas en subvenciones. Hace todo lo absurdo y, sin embargo, conseguir una política única energética no es capaz de hacerlo. No, es que no conseguimos una política energética, pero no hay que mirar a Europa. Es decir, sin ánimo de ofender, Europa no consigue una política energética única, no, pero es que España tampoco, en España tenemos 17. Aquí cada autonomía tiene su plan de producción de hidrógeno. O sea, tenemos en España más planes de producción de hidrógeno que toda Europa junta, casi. O sea, es una auténtica aberración. En inversiones en temas energéticos, mucha gente no quiere invertir en España porque es un suplicio. Primero te tienes que saber la legislación europea, bueno, luego la nacional,
Bueno, luego la autonómica y luego la de la aldea que corresponda. Aquí legisla todo Dios sobre el tema, ¿no? Entonces, Europa no consigue una legislación. Entre otras cosas, no consigue un interés porque los intereses son totalmente dispares. Es decir, Francia quiere producir hidrógeno sacando la energía que le sobra de las centrales nucleares. Pues me parece muy bien. España sigue con el camelo, y perdona que lo diga, con el camelo de sacarlo de las energías renovables. ¿Y por qué te digo el camelo? Aquí seguro que todos hemos leído bastante, ¿no? Y si te acuerdas, hace pocos años nos vendían, ¿qué es lo bueno de producir hidrógeno? Que es baratísimo, porque lo hacemos con la energía que sobra. Es decir, nosotros tenemos que sobra energía, entonces la que sobra la utilizamos para hacer hidrógeno. Oye, la verdad es que suena divinamente, ¿no? Entonces vamos a hacer una planta para producir hidrógeno. El Estado, pues vamos a poner los estados, y dependiendo de qué programa, pues ponen entre un 30 y a veces está un 70% del coste, ¿no? Y necesitas una inversión privada que va del 70 pues, al 30, dependiendo de lo que ponga el Estado, buscas inversor privado. Entonces tú eres inversor privado y yo soy el Estado. Te digo, vamos a hacer una planta de producción de hidrógeno que vale 1 millón de euros. Yo pongo 700.000 y tú 300.000, ¿no? Por ahora te voy vendiendo el producto. Y tú, que eres un inversor, me dices, me parece estupendo. ¿Esto cuál es el plazo de amortización? ¿Cuándo empieza a generar beneficios? Y yo que soy el Estado, pero hago de gallego, te digo, depende. Dice, hombre, ¿cómo que depende? Dice, no, sí, porque esto produce hidrógeno cuando sobra energía. Entonces tú ya empiezas a mosquearte, ¿no? Dices, explícamelo otra vez. Sí, a ver, este mes nos sobra energía, no producimos hidrógeno. Y dices, va a invertir, quién yo sé, clavijo, ¿entiendes? Luego entonces pasamos de, vamos a producir hidrógeno con lo que sobra a, no ha colado, esto no ha colado. No ha colado, entonces, para asegurar la producción de hidrógeno ya tengo que hacer plantas solares y eólicas específicas para esa instalación de hidrógeno. Y dices, eso que era barato ya empieza a costar un pastizal. Empieza a costar un pastizal. Porque si empezamos a hablar en kilovatios hora, ves las cuentas entre kilovatios hora que produce el solar y eólica y los kilovatios hora que vas a sacar del hidrógeno y te das cuenta que el rendimiento no llega ni al 20%. Entonces va uno y piensa, bueno, ¿y por qué no cojo la electricidad que produzco ahí y la meto directamente en el cable, ¿no? Entonces ya empiezan ahí algunas disonancias. Pero dicho esto, decimos, venga, vamos a hacer la instalación. Pero ¿qué pasa si no hay energía solar y eólica? Pues no produce hidrógeno. Bueno, entonces sería bueno que también, si acaso, nos podemos enchufar a la red, ¿no? Porque, o sea, nos viene una Filomena que no hay ni sol ni viento y me quedo un mes sin producir hidrógeno. Tampoco le gusta la inversión privada. Entonces, sí, vamos a ser semiverdes, es decir, si hay eólica y solar, venga, y si no, nos enchufamos a la red y seguimos produciendo. Discusión sin resolver a día de hoy. Y luego hay otro problema, que es nada está normalizado, nada, absolutamente nada. Entonces vamos a las máquinas que producen hidrógeno, a los no me sale la palabra, bueno, electrolizadores. Bien, cada uno es de su padre y de su madre. ¿Qué problema tiene la energía solar y eólica? Que no es estable. Es decir, tú sí que enchufas a 220 voltios, ¿no? Y yo te doy una corriente constante y continua. Pero el molinillo empieza a girar y te da una electricidad. Eso es como, ¿te acuerdas? Cuando tú tenías una bombilla de 220 y la ponías a 125, ¿no? Y se queda así. Entonces los electrolizadores tienen que funcionar a un régimen constante. Si tú esperas que el régimen constante de trabajo de los electrolizadores lo alcance con solar y eólica, no trabajan ni 10 minutos al día. Literalmente, ni 10 minutos. Entonces el fabricante dice que los electrolizadores hoy en día pueden trabajar desde el 10% de la potencia hasta el 100% de la potencia del electrolizador, ¿no? Lo han vendido así. Y ahora mismo en China tienen un conflicto brutal. Y como son los chinos, ejecutarán algunos, porque han hecho la mayor planta de producción de hidrógeno del mundo y les ha salido, pero vamos, el pan por unas tortas.
Es decir, de entrada, nadie se atreve a arrancar un electrolizador cuando tiene una carga, una alimentación eléctrica por debajo del 50% de la que él necesita. Es decir, que eso de que decían que funcionaba al 10% es mentira. No pueden funcionar a partir del 50%, pero cuando se producen a partir del 50%, el hidrógeno que producen es una miseria. Por curiosidad, no pueden producir por debajo del 50% porque explotan. Cuando tú produces hidrógeno, en el ánodo se va el oxígeno y en el cátodo se va el hidrógeno. Y en medio hay una rejilla, que es lo más peligroso de todo esto, la rejilla que no se contamine. Esa rejilla lo que evita es que el hidrógeno se pase al lado del oxígeno y aquello sea una bomba. ¿Qué pasa cuando el régimen de trabajo de un electrolizador no es constante, ¿no? Es decir, no tiene un régimen eléctrico constante? Pues que va un poco a trompicones. Entonces, de repente no produce hidrógeno y de repente te produce un burbujón de hidrógeno. La rejilla no está preparada para eso. La rejilla está preparada para que no pase el hidrógeno al lado del oxígeno cuando estás en un régimen constante. Si a ti de repente te viene ¡pum!, una bocanada brutal de hidrógeno, la rejilla no lo aguanta. Pasa y aquello es literalmente una bomba. Y eso sigue sin estar solucionado. Pero nadie te lo va a contar. A mí me lo contaron los chinos, que es curioso, porque en China hay un firio de la de Dios y algún día tengo ganas de ver a cuántos les han cortado el cuello, porque van a caer cuellos, seguro. No sé si te... De tus amigos que te lo contaron. No, sí. No, pero viene en la prensa china. Sí que viene. ¿Alguna pregunta? Vale, te preguntan que si podrías hacernos un resumen sobre la relación entre China y Rusia en lo concerniente al intercambio de gas y petróleo y si se convertirá China en el gran cliente de Rusia o buscará sus propias fuentes. Pone como ejemplo la energía nuclear. A ver, Rusia tuvo como gran cliente a Europa en gas y petróleo. Y hay que reconocer que vivía de espaldas en el tema energético, de espaldas a China, ¿no? Pero actualmente ya no vive de espaldas a China ni mucho menos. De hecho, ya construyó 2 grandes gasoductos y está construyendo oleoductos para venderle a China. Pero China tampoco quiere ser ruso dependiente, es decir, China es un gran productor de petróleo. La gente se cree que China no produce petróleo y China produce gas y petróleo. Lo que pasa es que no es autosuficiente. Le pasa como Estados Unidos, tiene que comprar una barbaridad, ¿no? Pero China no tiene ningún interés en depender únicamente de Rusia. Lo que desde luego es un cliente magnífico es que lo tiene en la puerta de casa, en una región bastante inhóspita, ¿no? De hecho, Rusia, las inversiones para vender gas y petróleo a través de gasoductos y oleoductos a China le viene muy bien porque él también quiere potenciar esa parte de Rusia que prácticamente está despoblada, lo cual es lógico con las temperaturas que tienen, ¿no? La relación ruso-china pasa por el amor-odio a lo largo de la historia. Ahora pasa por un periodo de amor, pero yo creo que no se fían lo más mínimo el uno del otro. Es decir, ahora tienen que ser amantes, no tienen más remedio porque les ha tocado, ¿no? Pero es como los matrimonios de conveniencia para que me den, ¿no? Es que si no, no me dan la carta verde para quedarme en Estados Unidos. Bueno, pues nos casamos y te dan la carta verde, pero esto es puro negocio. Pues para mí la relación ruso-china actualmente es, vamos a tener la carta verde y ya está, ¿no? Efectivamente, China en este momento es el mayor comprador de gas y petróleo ruso del mundo. Luego le sigue India, luego Turquía, luego una serie. Pero porque es un negocio, se lo compra a un precio estupendo. Luego también lo revende, ¿no? Pero eso podríamos entrar en otra película que es el dineral que está ganando Rusia a través de la venta ilegal, entre comillas, a terceros países, pasando antes por India, o por China, o por Turquía, etcétera, etcétera, o por Bulgaria, por cierto. ¿Nada más? No, nada más. ¿Aquí alguna más? Pues, Miguel, una auténtica satisfacción y otra vez... Un placer estar aquí. Muchísimas gracias, porque de verdad ha sido un placer escucharte y aprender un montón. Y a todos los que estáis aquí en streaming os animo pues, a que compréis el libro.
Muchas gracias. Nada, muchas gracias.